es muy importante y casi que si uno entiende esto, empieza a entender todo lo demás. Y por eso no se podía empezar estas sesiones de la Academia Libertaria con ningún otro concepto, ¿no? Entonces, no hay una forma, Antonio, que de pronto sabe más de esto, en que nosotros podamos silenciar a todas las personas, digamos, que vayan entrando para que no se produzca como que esa interferencia. No hay alguna manera en la que uno pueda... Ok. Entonces, bueno, el que tenga el micrófono abierto, pues si no, va a ser Santiago, porque se está oyendo muy fuerte. A ver, muy bien. Entonces el axioma de la no agresión, de hecho, en el Rothbard lo plantea en su libro Para una nueva libertad, el manifiesto libertario, es precisamente con lo que comienza. Y la manera, digamos, más sencilla en la que el axioma de la no agresión se puede formular es la siguiente, y es: ningún hombre debe agredir la persona o la propiedad de otro, ¿ya? Esa es básicamente la formulación más sencilla y básica del axioma de la no agresión. Repito, ningún hombre debe agredir la persona o la propiedad de otro. Esta formulación, que es muy sencilla y por eso es un axioma, y que, digamos, a primera vista, todos estaríamos de acuerdo. Es decir, no habría ninguna persona que dijera, no, yo sí creo que un hombre debe agredir a otro en su persona, en su propiedad. En principio, todos estaríamos de acuerdo. Los problemas empiezan a aparecer cuando nosotros libertarios decimos, miren, este principio fundamental nosotros lo aplicamos a todos los seres humanos, a todas las instituciones humanas y a todo tipo de acciones sin excepción. Es decir, lo aplicamos realmente de manera universal. Y es a la hora de la aplicación donde empiezan a subir a veces para las personas, digámoslo así, problemas, porque empiezan a decir, bueno, aquí sí se aplica o acá no se aplica. Y por ello, yo quiero proponer, digamos, una segunda formulación del principio, ¿no? Un poco más larga, solamente un poco más larga, pero esto es la que yo quisiera trabajar porque creo que es una formulación que nos permite, a la hora de aplicarla, ser más exacto y tratar, digamos, de evitar algunos de estos problemas, y sobre la cual yo quiero, digamos, la cual yo quiero trabajar. Y es la siguiente: el uso de la fuerza contra otro ser humano solo está justificado como defensa ante la agresión o amenaza cierta de agresión contra una persona o su propiedad, ¿ya? Esta, digamos, por segunda formulación del principio de la agresión, que es un poco más larga y un poco, digamos, tiene más elementos, que al final está incluido en la primera. Ojo, no es que en la primera no esté incluido esto, está, todo esto que yo acabo de decir está incluido en la primera, pero creo que al presentarlos así podemos hablar de los elementos que tiene la definición. Repito, el uso de la fuerza contra otro ser humano solo está justificado como defensa ante la agresión o amenaza cierta de agresión contra una persona o su propiedad, ¿no? Entonces, con esta definición es que propongo yo que vamos a hacer la explicación del axioma de la no agresión. No sé si en este momento Santiago quiera decir algo o quiera, digamos, añadir algo. No, Luis, por el momento no. Ok. Sigamos. Entonces, el primer punto que a mí me parece muy importante para hablar de libertarismo y de nuestro proyecto político como libertarios es que en esta formulación del principio de no agresión encontramos el límite de la propuesta libertaria. Es decir, nuestro problema o nuestra pregunta, lo que a nosotros nos está interesando es el tema del uso de la fuerza. O sea, nosotros queremos plantearnos con toda precisión y claridad el uso de la fuerza. ¿Cuándo está justificado el uso de la fuerza contra otra persona? En otras palabras, al decir eso estamos diciendo lo contrario, es decir, cuando no está justificado. Y por lo tanto, si no está justificado, debemos respetar la libertad de esa persona. Esa es, digamos, la razón por la que estamos planteando el tema de la fuerza, es que el uso de la fuerza contra otra persona es, por decirlo así, la contracara del tema de la libertad. Cuando yo digo soy libre, lo que yo estoy diciendo es ninguna persona tiene el derecho o está justificada a usar la fuerza contra mí y a obligarme a mí a hacer algo. No, tiene que respetar mi libertad. Entonces, fíjense ustedes que cuando planteamos el tema de la libertad,
lo que estamos planteando es el ámbito, ¿no?, del uso de la coacción contra otra persona. Es decir, ¿cuándo podemos nosotros obligar a alguien a hacer algo? Y lo que los otros libertarios estamos diciendo básicamente es que solamente se justifica utilizar la fuerza contra alguien cuando esa persona está agrediendo a otra persona o a su propiedad. En todos los demás casos no está justificado el uso de la fuerza. En otras palabras, el uso de la fuerza solamente está justificado cuando alguien está agrediendo la libertad de otro, básicamente. En esos casos, es decir, como un uso de la fuerza defensivo. Si no es un uso defensivo de la fuerza, no está justificado. ¿Por qué digo esto? Porque esto es importante. Porque nosotros como libertarios y nuestro proyecto político no pretende responder a todas las preguntas que son muy importantes en la vida humana. Es decir, hay una serie de preguntas que todos los seres humanos nos planteamos y que todos los seres humanos intentamos responder y que podemos tener una respuesta y que sin embargo el libertarismo no ofrece una respuesta al respecto. Y no es un defecto del libertarismo el que el libertarismo no ofrezca una respuesta en relación con esto, porque el libertarismo no pretende ofrecer una respuesta en relación con esto, ¿ya? Entonces, y pretender que el libertarismo la ofrezca, ¿no? Pues es pretender más de lo que el libertarismo puede ofrecer. Y quiero, digamos, poner un ejemplo que puede ser un poco controversial, pero que al mismo tiempo es muy claro para mostrar de qué es lo que estamos nosotros hablando. Por ejemplo, el tema de la religión, ¿no? ¿Qué religión es verdadera? ¿En qué voy a creer yo o no voy a creer? Etcétera. Es una pregunta importantísima para la vida de cualquier ser humano. Es una pregunta, si se quiere, hasta más importante y definitoria. Pero nosotros no vamos, nosotros como libertarios, en cuanto libertarios, no decimos nada al respecto. Uno encuentra a veces libertarios que dicen, no, la religión es enemiga de la libertad. Ante lo cual hay que decir, eso es una imprecisión. Puede ser enemiga de la libertad o puede no serlo. ¿Cómo sabemos nosotros si la religión es enemiga o no es enemiga de la libertad? Aplicamos el axioma de la no agresión. Si en esa religión nos están diciendo que debemos utilizar la fuerza por fuera, digamos, del axioma de la no agresión, pues esa religión se está entendiendo, se está aplicando, digamos, de una manera que nosotros no podemos aceptar ni justificar. Pero si una religión respeta la libertad y propiedad del otro, pues esa religión, el libertarismo, ¿qué va a decir de ella? No va a decir absolutamente nada. Entonces, y así con cualquier cosa, ¿ya? Por ejemplo, voy a inventar, ¿cuál es la mejor manera de ser padre? Sin lugar a dudas, esta es una pregunta fundamental para cualquier ser humano que tenga hijos. Tiene que preguntarse, ¿cuál es la mejor manera de ser padre? Bueno, el libertarismo no dice nada al respecto. ¿Qué es lo único que nos diría el libertarismo al respecto? Que nuestros hijos, como toda persona, tienen el derecho ¿a qué? A que no los agredamos en su propiedad, si es que la tuvieran, y eso, ya está. Eso es todo lo que nos va a decir y nos va a trazar, digamos, ese límite. Es decir, nosotros no podemos esclavizar a nuestros hijos. Nosotros no podemos, digamos, sí, digamos, torturar a nuestros hijos. Eso es lo que nos dice el libertarismo. No tendríamos justificación alguna. Ahora, ¿cuál es la mayor manera de ser padre? Esa es otra discusión que se da, no tanto mientras respetemos la libertad, la vida, ¿no?, de nuestros hijos, hasta ahí llega digamos, el tema del libertarismo, ¿no?, que es el tema de cuándo está justificado el uso de la fuerza. Es decir, preguntémoslo así, ¿cuándo podría yo utilizar la fuerza contra un padre? Es decir, ¿cuándo podría yo quitarle a un padre su hijo por la fuerza, si el padre no quiera, digamos, para defender a ese niño? Bueno, cuando este otro señor lo está esclavizando, por ejemplo. En ese caso, yo tengo la justificación de quitarle el hijo y defenderlo de la agresión del padre. Pero, por ejemplo, si el padre, voy a poner un ejemplo para que ustedes vean, ya estamos de pronto aplicándolo, vamos a decir que el padre hace lo siguiente, lleva el niño todos los días a McDonald's. O el padre deja que el niño juegue todos los días 3 horas videojuegos. Entonces puede ser que a mí me parezca algo pésimo. ¿Cómo es que este padre lleva a McDonald's al niño todos los días a comer? Y le da todos los días, digamos, una hamburguesa a McDonald's. ¿O cómo es que este padre lo deja jugar 3 horas diarias al niño y no le... Pues nosotros podemos considerar que este padre es un mal padre o que no se preocupa lo suficiente por lo hijo. Bueno, uno puede tener, digamos, distintas visiones. Pero la pregunta no es si este es un mal padre. Y la pregunta no es si pudiera ser lo mejor. La pregunta es
¿Estoy justificado yo a usar la fuerza? Es decir, a obligar a esta persona a actuar de una manera distinta, pero por la fuerza. Esa es la pregunta del libertarismo. ¿Puedo yo usar la fuerza ahí? ¿Está justificado? Y nosotros respondemos, no está justificado. No estamos diciendo que lo que este padre esté haciendo esté bien o esté mal. No, estamos diciendo es, al menos el uso de la fuerza en ese caso no está justificado. Y entonces alguno dirá, bueno, ¿y qué hacemos? Pues vamos a responderle, trátelo usted como una persona, no lo agreda y convénzalo. Muéstrele a esta persona que aquello que hace está mal, que aquello que hace usted considera que no es lo correcto. Preséntele argumentos, persuádalo. Es decir, tratémonos como seres humanos. Ese es el punto del libertarismo. En otras palabras, si quisiéramos decirlo un poco más en términos morales, digamos, dentro del gran campo de la moralidad, el libertarismo se preocupa por una sola pregunta. ¿Cuándo es bueno el uso de la fuerza? ¿No? ¿Cuándo está justificado el uso de la fuerza? Esa es, digamos, la pregunta central y la respuesta que nosotros ofrecemos es el axioma de la no agresión. Entonces, antes de continuar ya, digamos, detallando exactamente qué significa este axioma y, digamos, los elementos más importantes de la definición, pues no sé si Santiago quiere aquí añadir algo. No, Luis, por ahora no. Digamos. Entonces, los elementos más importantes de la definición y digamos, vamos a ver qué tanto entramos en ellos, porque algunos de ellos quizás ameritarían que le dedicáramos otra sesión, son los siguientes. En primer lugar, el término fundamental, digamos, que le da una estructura a toda la definición es el tema, evidentemente, de agresión, ¿no? Si no hablábamos de agresión, pues no podríamos nosotros presentar el axioma. Y en ese sentido, agresión lo entendemos nosotros como un uso de la fuerza que no es defensivo, ¿ya? Y en ese sentido estamos entendiendo que ese uso de la fuerza no defensivo, es decir, un uso de la fuerza que no está defendiendo, ¿qué es lo que está haciendo? Está atacando. Y está atacando la persona o la propiedad de otro. ¿Ya? Ese es el punto. Y entonces, aquí viene un elemento muy importante que ahora ustedes me dirán si de pronto lo desarrollamos más acá o lo desarrollamos de pronto en otra sesión que podría ser lo más interesante, y es esto. Fíjense ustedes que si bien yo voy a intentar demostrar que el axioma de la no agresión es un axioma fundamental y evidente, y es un principio, digamos, fundamental, también es cierto que no es un primer principio. Es decir, el axioma de la no agresión supone una concepción de persona y una concepción de propiedad. Es decir, el axioma de la no agresión supone una cierta concepción del derecho, ¿ya? Y en este sentido es muy importante entender que el axioma de la no agresión, si bien es un principio derivado de una determinada concepción del derecho, de una determinada concepción de persona y una determinada concepción de propiedad, ¿ya? Y eso se puede hacer, eso no es muy difícil de hacer, lo que pasa es que quizás requiere, pero por ahora creo yo, y en ese sentido por eso el axioma no deja de ser un axioma, pues nosotros no estamos entendiendo tampoco ninguna cosa rara por persona, ni ninguna cosa rara por propiedad. O sea, lo que en el lenguaje común entenderíamos nosotros por persona y por lo que en el lenguaje común entenderíamos nosotros por propiedad, es lo que nosotros estamos entendiendo aquí en el axioma de la agresión. Entonces, solamente si de pronto para alguien esto es muy confuso, quizás mencione algo acerca de lo que entenderíamos por persona y lo que entenderíamos por propiedad, pero si por ahora, digamos, entendemos persona y propiedad en su sentido más natural, digamos, que nos permite el lenguaje, lo vamos a entender bien. Y como digo, es necesario que en nuestra siguiente sesión, en una sesión después, cuando lo veamos conveniente, hablemos de ya expresamente cómo entendemos nosotros persona y cómo entendemos nosotros propiedad. Entonces, lo primero es, el concepto de persona y el concepto de propiedad son fundamentales porque es lo que nos van a permitir distinguir cuando el uso de la fuerza es defensivo o el uso de la fuerza es una agresión. Y ahora,
¿Por qué digo yo que no es tan problemático entender eso? Porque a la hora de la verdad, pues nosotros nos podemos imaginar de qué es lo que estamos hablando. Si una persona viene, ¿no?, y acuchilla a otra, pues claramente estamos ante una agresión a la persona, ¿no? O si una persona viene y esclaviza a otra, pues estamos ante una agresión a la persona. O si una persona, por ejemplo, viene y roba a otra, pues está, digamos, agrediendo su propiedad. O si una persona viene y daña la propiedad de otro, pues está agrediendo su propiedad. O si una persona viene y corre la cerca del terreno, pues está agrediendo su propiedad. Entonces, digamos, no es fácil, no es difícil entender acerca de qué tipo de actos estamos nosotros haciendo referencia. Se trata de, nosotros podemos distinguir muy claramente cuando se trata de un acto agresivo, es decir, que no respeta ni la persona ni la propiedad de otro, o cuando se trata de un acto defensivo, a saber, cuando yo intento, digamos, protegerme de esa agresión. En ese sentido, hay que incluir también en este acto defensivo no solamente la defensa como tal, ¿no?, sino la reparación del daño. Es decir, es perfectamente posible que a la hora de haber una agresión, la agresión se cumple. Es decir, que alguien viene y me roba y yo o no me puedo defender o incluso si intento defenderme, me terminan robando, ¿no? Pues obviamente no es que una vez ya yo haya sido robado, la ocasión para utilizar la fuerza desaparece. Evidentemente se puede perseguir al ladrón para castigarlo y hacerlo reparar el daño, ¿no? Es decir, cuando hablamos de un uso defensivo de la fuerza, debe entenderse en un sentido no solamente la defensa como tal, sino también el uso de la fuerza para reparar la injusticia que se ha causado. Entonces, primer elemento de la definición, agresión, que incluye el tema de el uso se contrasta el uso agresivo de la fuerza con el uso defensivo de la fuerza, y esa distinción la podemos hacer a través de los conceptos persona y propiedad. Y en ese sentido, el siguiente elemento es defensa. Se debe entender no solamente como la defensa en estricto sentido, sino también como la reparación del daño causado en el caso en que la agresión pues haya ocurrido y se haya cumplido. Santiago, no sé si en este punto tengas alguna duda, algún comentario. Solamente, digamos, algo para complementar, y es que para diferenciar qué es agresión y qué no lo es, nos resultaría muy útil pensar sobre qué tenemos propiedad. Y a la hora de la verdad tenemos propiedades sobre medios, digamos, sobre una categoría económica muy particular que se conoce como medio, es decir, cualquier cosa del mundo exterior que a través de un proceso mental nosotros hemos reconocido utilidad en ello, es decir, idoneidad para la consecución de unos fines, principalmente, pero también somos capaces de poseer ese medio. Ahora, esta posesión tiene, digamos, un doble significado o una doble manifestación. Fijémonos que la satisfacción de necesidades a la hora de la verdad se da en un plano, o primordialmente en un plano físico. Luego, la posesión que más nos interesa es la posesión física que tenemos sobre los medios, es decir, que físicamente podamos asignarlos a un curso de acción, que físicamente podamos comandar o tener lo que llama, digamos, algunos profesores como control administrativo sobre el medio. Ahora bien, no es el único tipo de posesión que tenemos. También tenemos lo que se llamaría originariamente posesión legal, que es básicamente otra forma de decir derecho de propiedad privada. Cuando por medio de la fuerza se quiere interrumpir esta posición legal o esta posición física, ahí estamos hablando de un uso de la fuerza como una agresión. Y básicamente se justifica entonces es el uso de la fuerza como prevención o como medio de defensa cuando teniendo la posesión de algo, legal de algo, no coincide esta posesión con la posesión física. Por ejemplo, ¿somos dueños del reloj que nos robó el ladrón? Claro que sí. Tenemos la posesión legal sobre ello, más la posesión física se nos acaba de arrebatar. El uso de la fuerza preventiva en este caso, aparte de castigar a aquel ladrón, es hacer coincidir la posesión física con la posesión legal. Entonces ahí, pues, digamos, es un pequeño argumento, un pequeño subargumento que nos puede llegar a servir para decir, para diferenciar qué es agresión y qué no. Es decir, fíjense que desde este punto de vista, pues agresión no es, pues decirle cosas, digamos, incómodas a una persona o hablar mal de una persona.
Es literalmente que su acción, que la acción, por así decirlo, del criminal, vaya a ser tan efectiva que separe posición física de posición legal. Sí, lo que está diciendo Santiago es muy importante porque hoy en día se le suele llamar a agresión a una serie de conductas que nosotros no consideraríamos agresión precisamente porque no se trataría de una amenaza cierta de agresión, una agresión real contra la persona o la propiedad, digámoslo así, de otro, ¿no? Entonces, lo que está diciendo, por ejemplo, insultar a alguien puede ser algo inmoral, puede ser algo malo, puede ser algo censurable, pero no es una agresión. Es decir, si una persona simplemente insulta a otro, ¿no? O si una persona, digamos, lo llama con un calificativo que a nosotros nos parece ofensivo, ese tipo de ofensa no es una agresión y por lo tanto no amerita el uso de la fuerza. Es decir, si alguien me insulta a mí y yo respondo y le pego un puño, yo soy el agresor. Así el otro sea el que me haya insultado a mí, ¿no? Entonces, ahí tenemos nosotros que distinguir esto, porque hoy en día es muy común llamar violencia y llamar agresión a lo que en estricto sentido no lo es. Y entonces, cuando nosotros ponemos como el límite para tratar de entender qué es agresión, hablamos de la persona y hablamos de la propiedad, el objetivo de hacer esto es trazarle un claro límite lo que estamos llamando agresión de lo que no es agresión. Así sea un comportamiento censurable, un comportamiento ofensivo y un comportamiento que de pronto la mayoría de nosotros consideraríamos como inmoral, ¿no? Evidentemente, digamos, vamos a poner ejemplo, un hombre que vaya por la calle diciéndole, digamos, piropos vulgares a las mujeres, podríamos nosotros rápidamente ponernos de acuerdo que es una conducta censurable, podríamos nosotros ponernos de acuerdo que es una conducta en ese sentido inmoral e incluso, pues, en el mejor de los casos, simplemente muy molesta, especialmente para las mujeres. Pero de ahí no se sigue que tuviéramos nosotros el derecho, si el hombre simplemente se limita a decir estos piropos molestos, a pegarle o a amordazarlo para que no hable, es decir, a utilizar la fuerza física contra él. Es decir, eso es algo muy importante, quizás que no lo aclaré, y es que cuando estamos hablando de la fuerza, estamos hablando realmente de la fuerza física, es decir, en la fuerza, digamos, que hay detrás del derecho, ¿no? En el derecho, la fuerza que se usa en el derecho es la fuerza física, es decir, cuando alguien, digamos, incumple con una regla de derecho, nosotros lo podemos obligar literalmente a hacerlo físicamente. Si alguien no quiere pagar, digamos, en un contrato de compraventa, se le entregó la casa y la persona no quiere entregar el dinero, se le puede obligar por la fuerza que lo entregue. Ese es el punto del derecho. O sea, en el derecho nosotros estamos utilizando o tenemos la justificación a utilizar la fuerza. Pues bien, eso es lo que nosotros estamos diciendo. Lo que nosotros estamos diciendo, ese principio, ¿no? Del derecho del uso de la fuerza, estamos trazando cuál es el límite. Es decir, ¿cuándo está justificado el uso de la fuerza? En otras palabras, cuando algo es justo o injusto. Entonces, la conducta digamos, del hombre que dice estos piropos podrá ser inmoral, pero no será injusta. Y como no es injusta, no está justificado el uso de la fuerza contra esta persona porque su acción no agrede ni la persona, el cuerpo, la integridad de esa persona, ni agrede tampoco su propiedad. ¿Qué es lo que hace? Nos ofende oír semejantes cosas, por ejemplo. Entonces, eso es muy, muy importante, ¿no? Por ejemplo, hoy en día mucha gente habla de violencia psicológica. Entonces, bueno, ¿cuál es la violencia psicológica? Porque si simplemente una persona que maltrata e insulta a otra continuamente, vamos a decir, por ejemplo, un esposo, una esposa, que le insulta, la maltrata, bueno, lo que la esposa tiene que hacer es dejar de vivir con este hombre y divorciarse de él. Pero sigamos, si la insulta y la esposa saca un revólver y le dispara, pues ahí no habría, digamos, un uso legítimo de la fuerza, porque lo que este hombre hace es, entre comillas, maltratarla psicológicamente, pero el maltrato psicológico no es una agresión que justifique la fuerza. Entonces, uno que hace el maltrato psicológico, pues deja de estar con esa persona, se aleja de esa persona, diríamos nosotros, pero no está justificado el uso de la fuerza. ¿Cuándo está justificado el uso de la fuerza? Cuando el esposo, ¿no?, agrede o hay una amenaza a cierta agresión.
Es decir, o sea, hay un momento donde ya sabemos nosotros que el esposo, digamos, va a amenazar con pegar a la esposa. Bueno, la esposa no tiene que esperar a que el esposo le pegue, se puede defender antes y puede agredir digamos, al esposo, evidentemente, y estaría justificado. Pero si no pasa, digamos, de los insultos o de las malas palabras o de, digamos, de la grosería, pues esta persona es inmoral, es un pésimo esposo, que no debiera comportarse así, debiera respetar a su esposa, pero la pregunta es, no si la conducta es mala, no si la conducta es reprochable y censurable y no debiera ocurrir, la pregunta es si está justificado el uso de la fuerza. Esa es la pregunta, ¿no? Y es, vuelve y juega, al restringir la pregunta, no es porque las otras preguntas o los otros temas no sean importantes, sino porque esa es la pregunta que nos estamos haciendo concretos. Estamos intentando responder a la pregunta, ¿cuándo está justificado el uso de la fuerza? Como esa es la pregunta que estamos intentando responder, pues no estamos intentando responder otras preguntas que seguramente también ameritan respuesta y que todos nosotros, ¿no?, respondemos en nuestra vida y que es necesario responder y que los libertarios responden, no en cuanto a libertarios, sino en cuanto son seres humanos. Es decir, todo libertario se pregunta cuál es la mejor manera de vivir, cuál es la mejor manera de hacer esto, y todos los libertarios tienen sus opiniones, ¿ya? Pero respecto de la libertad, nuestra pregunta es esta: ¿cuándo está justificado el uso de la fuerza contra otra persona? Es decir, cuando decimos eso, la contracara es entonces todos los demás casos en los que no está justificado el uso de la fuerza, tenemos que respetar la libertad de esa persona, ¿no? Entonces sí es muy importante pues la aclaración que hizo Santiago. No sé si quieres añadir otra cosa, sino ya para pasar al siguiente punto, que es el tema, digamos, de la justificación de la acción. Una última cosa, o sea, resaltar la importancia de una adecuada conceptualización, en este caso de la fuerza, para evitar lo que podríamos eventualmente llamar una hiperinflación de conductas agresivas. Como lo está diciendo Luis Eduardo, hoy en día hay una gran cantidad de cosas que se considera que son agresiones y desde el punto de vista del axioma de la no agresión, sencillamente no lo son. Y cosas justamente, o digamos cierto tipo de conductas que el derecho ha tomado como agresiones. Quiere decir que el derecho, agotándose hoy en día en legislación, básicamente está irrespetando el axioma de la no agresión, pero de lo cual obviamente hablaremos en detalle con ejemplos concretos después. Solamente eso es eso. Perfecto. Entonces, el siguiente paso, a ver, vamos a ver que Carlos va a hacer una pregunta, démosle la oportunidad a Carlos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Sí. A ver, me gustaría saber si también deberíamos como definir el concepto de persona, ¿no? Nos hemos centrado solamente en la parte de la agresión, pero el concepto de persona se ha dejado al lado. ¿Por qué lo pregunto? Porque, bueno, yo a pesar de ser libertario, pues me voy con el conservadurismo, soy pro vida. Entonces, ese es un tema bastante delicado y que he tenido algunas discusiones con algunos libertarios en donde dicen, no, es que la libertad de la persona tiene derecho a abortar, por ejemplo. Pero ¿estamos hablando de persona desde el punto de vista jurídico o estamos hablando de ser humano? Porque desde el punto de vista jurídico, por supuesto, hay diferencias, pero puede haber una persona que está en estado vegetal o un niño, por ejemplo, recién nacido, que tiene un año de haber sido gestado, qué sé yo, y sus padres mueren y alguien va a agredirlo para robarle. Entonces, me parece que es un punto importante y no es con el ánimo de polemizar desde el punto de vista de proaborto o no, sino que sería también bueno que tomáramos una especie de posición para pues, como libertario defender ciertos puntos y otros libertarios que están de acuerdo con el aborto, pues que lo defiendan desde otro punto de vista también. Muchísimas gracias. Exacto. Muy buena pregunta. A ver, Carlos, como dije al principio, y ojo, y la idea también de este grupo de esta edición es también la posibilidad de discutir, ¿no? Entonces, eso está muy bien. Entonces, lo primero que hay que decir es que, como dije ahorita, el concepto de persona es fundamental, ¿no? O sea, sin el concepto de persona, esta es mi opinión, es que no hay libertad, no hay libertarismo, digamos, no hay nada. Entonces, digamos, es un concepto en el sentido esencial y tan importante es que, por eso decía, quizás podemos tratarlo en otra sesión solamente centrarnos en el concepto de persona. Sin embargo, como está haciendo la pregunta, ya yo voy a hablar de él, o sea, voy a hablar, digamos, expresamente de él. Y en ese sentido, simplemente para proponerlo, quizás te has encontrado con libertarios que, digamos, defienden la libertad de la mujer a abortar, pero no todos los libertarios tenemos esa opinión. Hay muchísimos libertarios, ¿no?,
que consideran que la mujer no tendría el derecho a abortar. Es decir, considerarían el aborto como una violación del axioma de la no agresión. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, no es verdad que si uno es libertario, uno está automáticamente a favor de la libertad de abortar. No es cierto. Es decir, hay dos grandes, digamos simplemente para aclarar, hay dos grandes discusiones al interior del libertarismo. Dos grandes temas. Discutimos muchas cosas, pero las dos grandes, digamos, discusiones en las que no nos ponemos de acuerdo son dos. Una es el tema del aborto. Hay unos libertarios que, digamos, creen que la mujer tiene derecho, digamos, tiene la libertad de abortar, ¿no? Hay otros libertarios, por ejemplo, el caso clásico es el padre del libertarismo, Rothbard, en la Ética de Libertad, presenta, ¿no?, cómo la mujer tiene la libertad absoluta para abortar. Y podemos, digamos, un día hacer, digamos, una sesión donde expliquemos, digamos, donde tratemos el tema del aborto y nos concentremos, digamos, en ese tema. Pero, por ejemplo, Ron Paul, que también es un gran libertario, amigo de Rothbard, que trabajó junto con Rothbard, y a quien Rothbard admiraba, y a su vez Ron Paul admiraba a Rothbard, y se entendía muy bien, y son, digamos, de los miembros más importantes del Instituto Mises. Ron Paul, pues, le parece que el aborto, pues, es un crimen. ¿Ya? O sea, le parece que ese no es el caso, digamos, de un ejercicio de la libertad. Y el otro gran tema es acerca del minarquismo y el anarquismo. Hay algunos libertarios que consideran que el Estado debe ser pequeñitico, reducirlo, pero que hay unos servicios que presta el Estado que solamente se pueden prestar a través del Estado. Esos son los minarquistas. ¿Ya? Por ejemplo, Ron Paul. Hay otros libertarios que creemos que incluso esos servicios se pueden prestar en el libre mercado y no es necesario ni siquiera para ello el Estado. Y somos, en ese sentido, anarquistas. Entonces, fíjate, por ejemplo, que en mi caso personal, en el tema del aborto estoy de acuerdo con Ron Paul, en el tema del minarquismo, anarquismo estoy de acuerdo con Rothbard, y bueno, pero digamos, pone Juan José García que el tema de la reserva fraccionaria, pero ese es un tema que si bien es importantísimo, ojo, y también lo podríamos tratar en otra ocasión, donde hay, digamos, esas discusiones, creo yo que no van como que tan, o sea, al final el tema de digamos, de esa banca fraccional es un tema más económico y que no va como que digamos, no va tan al fundamento del tema de la libertad. En cambio, estos dos temas son un poco más al fundamento mismo del tema de la libertad. Entonces, en ese sentido, no por el hecho de que uno considere que el aborto, digamos, no sería un ejercicio legítimo de la libertad, no por eso deja de ser uno libertario. Hay una discusión al interior del libertarismo. Puede ser que incluso ya hoy en día la mayoría de libertarios, digamos, tengan la opinión de que sí es un ejercicio legítimo de la libertad y una minoría tengamos la opinión de que no. Pero eso no quita de que históricamente hemos tenido esa división y digamos, lo seguiremos discutiendo, ¿no? Entonces, es como la primera aclaración. Segunda aclaración, con el término persona. ¿Qué entendemos por persona? Y repito, no quiero entrar, digamos, ya en un detalle porque yo creo que el término de persona o el concepto de persona es tan importante que amerita una discusión centrada en él, y hoy, digamos, queremos hablar del axioma de la no agresión, pero vamos a hablar, o sea, ¿qué entendemos por persona o qué llamamos nosotros a persona? Llamamos nosotros persona a aquel que es dueño de sí mismo. ¿Qué queremos decir con eso de que es dueño de sí mismo? En primer lugar, ser dueño de sí mismo significa algo manifiesto y evidente, y es que hay un control directo de mi propio cuerpo. Es decir, el mover yo, digamos, mi mano, ¿no? Es un control directo, es decir, yo deseo o quiero mover mi mano y la muevo. Yo no podría hacer lo mismo con la mano de Santiago o con la mano de Carlos. ¿Ya? Si yo quiero mover la mano de Carlos, no la puedo mover de manera directamente. Si yo quiero que Carlos mueva su mano, yo tengo que utilizar medios indirectos. Por ejemplo, yo le puedo decir, Carlos, si mueves la mano, te doy 200,000 pesos. Entonces Carlos dice, hombre, 200,000 pesos, y muevo la mano, me parece un trato justo, y mueve su mano, yo le doy 200,000 pesos. O yo le digo, Carlos, si no mueves tu mano, te pego un tiro. Entonces lo amenazo, yo voy a utilizar la violencia, ¿no? Y entonces Carlos dice, no, yo muevo la mano para que no me peguen el tiro. Pero fíjense que el movimiento de la mano de Carlos y el movimiento de la mano mía, hay una enorme diferencia. El uno es un movimiento que se produce de manera indirecta, yo tengo que utilizar ciertos medios
para producir ese movimiento. En cambio, el movimiento de mi mano es directo, o el movimiento, digamos, que el control que cada uno tiene de sí mismo es directo. Entonces, digamos, el control que tiene Carlos sobre su propio cuerpo o el control que tengo yo sobre mi propio cuerpo son directos cada uno de nosotros. Entonces, lo primero es que hay un control directo del cuerpo. ¿De qué otra manera se manifiesta ese dominio de sí mismo? En el sentido en que somos racionales. Y por racionales entendemos algo muy sencillo, es decir, somos seres que somos capaces de hablar, que a la hora de hablar somos capaces de dar razones, por eso se llama racional, dar justificaciones de por qué hacemos una cosa, por qué hacemos la otra, podemos tener discusiones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, somos seres con lenguaje, capaces de hablar, capaces de justificar, capaces de dar razones, y en ese sentido somos responsables. Es decir, una persona en cuanto que es dueña de sí mismo, ¿no? Fíjese, control de sí mismo, control directo de sí mismo, seres racionales, somos también responsables. Es decir, podemos nosotros exigirle cuentas. ¿Por qué usted hizo esto? ¿O por qué usted no hizo esto? Y la persona nos dice, yo hice esto por esto, esto, esto y estas razones, y entonces nosotros podemos exigirle, ¿no? Eso significa ser persona. Ser persona es el ser que tiene la capacidad para poder controlar directamente su cuerpo, ser racional y en ese sentido ser responsable. Y voy a decir algo, vuelvo y juega, va a ser muy polémico, pero simplemente porque lo preguntaste voy a dar mi opinión personal, pero no me quiero demorar en esto porque vuelvo y juega. Esto sí amerita una sesión completa donde podamos discutir el tema en toda su complejidad. Yo considero, por ejemplo, que el bebé en el vientre de la madre es una persona, ¿ya? Porque el bebé tiene esas capacidades. Ah, no las está ejerciendo, claro, no las está ejerciendo porque es un bebé, déjenlo que se desarrolle. Si los seres humanos no aparecen en el planeta, no mágicamente y de, digamos, de 30 años ya formados. Los seres humanos somos organismos biológicos que tenemos un proceso de crecimiento, como todos los organismos biológicos del planeta se desarrollan y crecen. Pero digamos, el bebé tiene todas las capacidades para pensar, tiene un cerebro, un sistema nervioso, tiene cuerdas vocales para hablar, tiene, etc. O sea, el bebé como tal es una persona y en ese sentido, diría yo, tiene los mismos derechos que cualquier persona. Pero cerremos, digamos, esa discusión, no por lo importante, sino, digamos, para un ejemplo de lo que queremos decir, porque lo preguntó Carlos. Entonces, en conclusión, ¿qué es una persona? Lo que acabo de decir es quién es dueño de sí mismo, control directo sobre su propio cuerpo, ser racional y responsable. Eso nosotros lo decimos en, digamos, en lenguaje jurídico, la definición tradicional, digamos, del derecho en ese sentido bastante buena. Persona es el sujeto de derechos y obligaciones. Es aquel del cual nosotros podemos predicar derechos y podemos predicar obligaciones, responsabilidad. Eso es una persona. Por ejemplo, el tema hoy muy discutido de los animales. Los animales no son personas. Es decir, cuando un león se come a una gacela, ¿no? Nosotros no podemos ir donde el león a decirle, señor león, ¿usted por qué se comió a la gacela? Responda, justifique sus actos, dígame por qué lo hizo. Pues evidentemente no podemos hacer eso. O si el león mata a una persona, nosotros no vamos a coger al león y lo vamos a acusar de asesino. No, el león se comió a la persona porque es un león. Y eso es lo que hacen los leones. Se comen a las presas. Entonces nosotros no le vamos a pedir justificaciones. ¿Por qué? Porque el león no puede dar razones, porque el león no es capaz de lenguaje, porque el león no es un ser racional, porque el león, por lo tanto, no es responsable. ¿Ya? Ahora, si el dueño del león no cuidaba al león y lo dejó por ahí suelto y el león se comió a la otra persona, nosotros podemos ir donde el dueño del león y decirle, a ver, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Usted por qué no cuidaba a ese león? ¿Por qué lo dejó suelto? Explíquenos, dé razones, justifique sus actos. Y por eso el ser humano es una persona y el león no lo es. Entonces, esta distinción de persona, fíjense ustedes, es la clave, porque evidentemente, ¿no? Cuando estamos hablando nosotros del uso de la fuerza, pues yo también puedo utilizar la fuerza, yo también puedo utilizar la fuerza contra un animal. Es decir, si un león me ataca, pues yo puedo defenderme del león y matarlo, ¿no? Pero en ese caso, digamos, no estaríamos en el marco del axioma de la no agresión, bueno, a menos que sea el león que le pertenezca a alguien, ¿no? Entonces yo estaría dañando la propiedad de alguien y el otro me vendría a decir, mire, usted me dañó mi propiedad, me mató mi león.
Yo le diría, sí, pues usted lo dejó suelto y me tenía que defender. Eso es un uso justificado de la fuerza, no pasó nada acá, ¿no? De hecho, el que el otro haya dejado suelto al león se podría considerar como una agresión culposa. Pero bueno, esos son ya detalles que no quiero entrar ahorita porque nos metemos en unas discusiones jurídicas que son muy importantes, pero que no las quiero desarrollar porque quiero concentrarme en la justificación de la acción de la no agresión. Bueno, muy bien. Entonces, como digo, perdón que he visto que han salido unos mensajes. Exacto, sí. Tenemos que hacer sobre este tipo de temas, hay que seguir haciendo, y digamos, la idea de estas sesiones es precisamente tratar esos temas, tratar, digamos, esos temas centrales del libertarismo para no necesariamente ni siquiera que como libertarios nos pongamos de acuerdo, porque hay cosas en las que puede ser que nos pongamos de acuerdo, pero que sí haya la claridad, porque como decía Santiago al principio, a veces uno nota que hay ciertas cosas en las que hay confusiones y que no es necesario que las haya. Es decir, no es necesario que las haya porque son cosas muy básicas, como por ejemplo, que si uno está a favor, por ejemplo, que si uno es libertario tiene que estar necesariamente a favor del aborto. No es verdad. Uno puede ser libertario sin ser conservador y estar en contra del aborto. No es necesario ser conservador para uno defender, digamos, que el bebé en el vientre tiene los mismos derechos que cualquier persona. No es necesario ser conservador. Se puede ser libertario. Y uno tiene unos argumentos que es, uno está aplicando el axioma de la no agresión. ¿Ya? Entonces, es más, voy a poner, digamos, mi argumento. Si quieren, lo voy a hacer para que ustedes se den cuenta. Mi argumento por el cual yo creo, al final, es lo siguiente. Rothbard explica en la Ética de la Libertad que en el momento en que la mujer ya no quiere tener ese bebé dentro de su vientre, Rothbard dice, el bebé se convierte en un agresor. Y como se convierte en un agresor, pues se puede defender de él, porque es su cuerpo, ¿no? Y ese es el argumento que utiliza la mayoría libertaria. Ante lo cual yo le digo, querido Rothbard, admirado Rothbard, te equivocas porque ese bebé no está actuando. Ese bebé no está agrediendo. En ese momento ese bebé no está ahí de manera voluntaria. O sea, el hecho de que el bebé esté en el vientre, no, al estar él ahí, él no lo está haciendo como una acción. O sea, no es el caso del ladrón que de manera deliberada viene y me roba. Entonces yo me defiendo de él. Está invadiendo mi propiedad o me está agrediendo a mí. Este bebé, él no está actuando. El estar ahí no fue algo que él decidió y que deliberadamente, digamos, él lo hizo. Por lo tanto, no es una acción. Y como no es una acción, no es una agresión. Y como no es una agresión, no es un agresor. Y como él no es un agresor, no está justificado el uso de la fuerza contra este ser humano. ¿Ya? Entonces, por esto no estamos diciendo, ¿no?, que la situación para la mujer entonces sea ideal. Es decir, no, una mujer tiene un bebé dentro de su vientre que no lo quiere tener y entonces no todos felices. Nadie está diciendo acá eso. O sea, nadie está diciendo acá que sí, vuélvase feliz, usted de mal. No, lo que estamos diciendo es que no está justificado. Bueno, no estoy diciendo, estoy diciendo yo, ahí sí ya me meto yo personalmente, porque hay otros literatos que dirían, ya, pero fíjate, yo estoy aplicando, tratando de ser coherente en aplicar el axioma de la no agresión. Yo no quería aplicar el axioma de la no agresión, no era un tema tan controvertido, pero creo que al final pues, nos permite entenderlo un poco más. Pero quiero pasar a otro tema antes digamos, de aplicar el axioma de la agresión a ciertas digamos, hechos muy normales, que es donde, digamos, se ve la potencia crítica del axioma de la no agresión. Quisiera presentar por qué lo tratamos como un principio y un axioma. Es decir, cuando decimos que el axioma de la no agresión es un axioma, lo que estamos queriendo decir es que nos parece una verdad manifiesta que no necesita digamos, prueba alguna. Por eso decimos que es un axioma. Es decir, cuando decimos ningún ser humano debe agredir la persona o propiedad de otro, y decimos esto es un axioma, es porque nos parece una verdad tan manifiesta y evidente que no requeriría justificación alguna. Y decimos que es un principio, hay gente que dice el axioma de la no agresión, otra gente que dice es un principio, al final es ambas cosas, es un axioma y un principio, porque estamos diciendo que es una proposición a partir de la cual se pueden llegar a proposiciones verdaderas por medio de la deducción, es decir, es un punto de partida para llegar a deducir otras cosas. Y en ese sentido lo que estamos diciendo es que como un principio fundante, en caso de que no se respetara ese principio, necesariamente se caería en una contradicción. Ese es, digamos, el valor, llamémoslo epistemológico, del axioma de la no agresión en cuanto a axioma y en cuanto a principio. Y lo que quiero presentar es cuál es la justificación, que nos parece a nosotros que es muy importante. La justificación, para aquellos que les interese, me parece a mí que la mejor manera de justificar el axioma de la no agresión es la manera como lo hace Hans Hermann Hoppe o
Frank Mandon, que es un filósofo del derecho belga. De hecho, la manera como lo presenta Frank Mandon a mí me gusta más, me parece que es más precisa y en últimas está mejor hecha, aunque al final ambos hacen el mismo argumento. El argumento tradicionalmente, voy a decir el nombre para que sepan, o si se lo encuentran, sepan de qué se está hablando, lo llama Hoppe el a priori de la argumentación, ¿ya? Y es como se suele presentar y es lo que más comúnmente van a encontrar en la literatura. Frank Mandon, a lo mismo, él lo desarrolló, digamos, la argumentación, ambos la desarrollaron paralelamente en la misma época. Él llamó a esta forma argumental, la llamó el a priori del diálogo. A mí me gusta más el nombre de Frank Mandon y la manera como lo presenta Frank Mandon, así que pues lo voy a presentar es la manera como Frank Mandon lo presenta. ¿Listo? ¿En qué consiste el a priori del diálogo? Y no hay que dejarse aquí, digamos, confundir con estos nombres a priori, que suena de pronto un poco complejo. La cosa es muy sencilla. Cuando nos hacemos cualquier pregunta y nos preguntamos, bueno, ¿esto es verdad o esto es mentira? O nos preguntamos nosotros, ¿debemos hacer esto o debemos hacer aquello? Preguntémonos la pregunta que estamos planteando ahorita. ¿Cuándo está justificado el uso de la fuerza? Y cualquier pregunta que nosotros nos hagamos, por ejemplo, ¿está justificado la subida de impuestos que acaba de aprobar el Estado colombiano? Cualquier pregunta que nosotros nos hagamos. Entonces, van a haber unos que van a decir, sí, la subida de impuestos está justificada por estas y estas y estas razones. Van a haber otros que van a decir, no, la subida de impuestos no está justificada por estas y estas razones. Fíjense ustedes que ante cualquier pregunta que nosotros nos planteemos, vamos a ofrecer nuestras justificaciones. Vamos a entrar en una discusión con el otro. En ese sentido, ¿no? Nosotros nos podríamos hacer la siguiente pregunta. Si cualquier pregunta que nosotros nos planteemos para encontrar la verdad de esta pregunta, es decir, el descubrimiento de la verdad, exige plantear esas razones, es decir, justificar mi respuesta y al hacerlo entrar en la discusión con el otro, yo entonces puedo plantearme la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las condiciones, cuáles son los requisitos para que esa discusión, para que esa presentación de razones pueda darse? Porque evidentemente, si yo estoy justificando algo, esa justificación mía no puede entrar en contradicción con los requisitos de cualquier justificación posible. Porque si entraran en contradicción con esos requisitos, esa razón mía ya sería injustificable. Me explico. Yo, por ejemplo, podría hacer un argumento que al presentarlo, ¿no? Al presentarlo, estaría negándose a sí mismo. El ejemplo tradicional, ¿cuál es? Yo podría decir, mire, voy a hacer un argumento donde yo defiendo que yo no soy una persona. Mire, yo no soy una persona por esta razón, y esta razón, y esta otra, etc. Pero al yo presentar ese argumento, estoy confirmando que yo soy una persona. Es decir, estoy con mi presentación del argumento negando lo que yo estoy queriendo defender. Digamos, hay una contradicción entre lo que yo estoy presentando y lo que yo soy. Porque al presentar argumentos, lo que estoy es presentando, estoy, digamos, actuando, estoy utilizando ciertos medios, mis argumentos, para cumplir un fin, demostrar que yo no soy persona. Pero precisamente actuar, utilizar medios para alcanzar fines, es lo que hacen las personas. Por lo tanto, al presentar yo estos argumentos por los cuales yo no soy persona, lo que estoy haciendo es confirmar que yo soy una persona y ahí lo que se llama una contradicción performativa. Es decir, lo que yo estoy diciendo niega lo que yo estoy haciendo o lo que yo soy. Básicamente, no quiero entrar en mucho detalle filosófico al respecto porque nos vamos por otro tema, pero digamos, esa es la idea general. Pues bien, esta idea de este tipo de contradicción es lo que nos va a permitir a nosotros justificar y plantear esa validez universal del axioma de la no agresión, a saber, que toda discusión, todo diálogo, toda argumentación supone el respeto del otro y de su propiedad. En otras palabras, si yo esclavizo a otro, es decir, no respeto a la persona del otro, yo con ese esclavo no puede haber una discusión. Si yo acuchillo a otro, pues con quien acuchillo, yo no puedo tener una discusión ni puede haber una presentación de argumentos. Es decir, yo me siento con Santiago y le digo, Santiago, ¿qué opinas de tal cosa? Y le pongo un cuchillo en el cuello. Pues evidentemente Santiago no puede presentar sus argumentos, ¿no? Santiago dirá lo que usted diga. Claro, usted tiene toda la razón. Pero evidentemente no va a haber una, digamos, justificación, presentación de razones, etc.
En otras palabras, el respeto al otro y el respeto a su propiedad es una condición de posibilidad de toda argumentación posible. Por lo tanto, todo argumento o toda justificación ya tiene que suponer el respeto a la persona y propiedad de otro. En otras palabras, toda argumentación o toda justificación y todo razonamiento supone el respeto del axioma de la no agresión. Y por lo tanto, toda acción que irrespete el axioma de la no agresión cae a la hora de defenderse en una incoherencia y por lo tanto decimos nosotros es injustificable. Por ejemplo, ese es el punto cuando condenamos a un ladrón. Cuando un ladrón viene y me roba, uno le dice al ladrón, defiéndase. Ese es precisamente el proceso judicial. ¿Usted por qué hizo eso? Justifique su acción. El ladrón va a intentar justificarla y al final nosotros vamos a decirle, su robo es injustificable y por eso usted merece un castigo. Por eso se puede utilizar la fuerza contra usted, porque su acción no tiene justificación. ¿Ya? Entonces, piensen ustedes que lo que nosotros estamos haciendo es tomarnos muy en serio este axioma y darnos cuenta cómo es imposible contradecirlo. Porque al presentar yo argumentos para contradecir el argumento de la no agresión, perdón, el axioma de la no agresión, al presentar yo argumentos en contra del axioma de la no agresión, estoy yo exigiendo que se respete el axioma de la no agresión. Y por lo tanto hay una contradicción digamos que es imposible de solucionar para aquel que presenta este tipo de argumentos. Y eso es lo que nos demuestra su carácter de axioma y de principio. ¿Ya? Esta defensa del axioma de la no agresión a través de un argumento, como el que yo acabo de hacer, que se suele llamar el a priori de la argumentación o el a priori del diálogo, es una manera de argumentar en filosofía que se llama trascendental. ¿Ya? En filosofía normalmente trascendental no significa importante o esencial. Trascendental lo que significa en filosofía es cuando hacemos una argumentación que presenta las condiciones de posibilidad de algo. En este caso estamos diciendo nosotros que una de las condiciones de posibilidad de toda argumentación o discusión posible es el respeto del axioma de la no agresión y por lo tanto, ¿no? Refutarlo es imposible. Y cuando algo es imposible refutar, decimos que es una verdad manifiesta, evidente y universal. Es una verdad necesaria, universal, que se aplica por igual a todas las personas y a todos los seres humanos, pues su refutación es imposible. Y repito, su refutación es imposible porque al intentar refutar el axioma de la no agresión, caemos en una contradicción. ¿Cuál es la contradicción? Que estamos justificando algo por fuera del axioma de la no agresión, mientras al mismo tiempo yo estoy exigiendo que se respete mi persona y mi propiedad, ¿no? De la misma manera, para que ustedes sepan, esta forma de argumentar, ¿no? Que desde el punto de vista del libertarismo es realmente novedosa, es decir, el primero que la utiliza es Hoppe y Frank Bandung, no desde finales de los años 70 y principios de los 80, esa es digamos, es en ese sentido un argumento novedoso. No es una forma novedosa de argumentar en filosofía. Esa es la manera, por ejemplo, como Aristóteles justificaba el principio de no contradicción de la lógica, ¿no? O el principio del tercero excluido en lógica. La manera como Aristóteles demostraba la verdad de estos principios lógicos era a través de un argumento trascendental. Entonces, digamos, no crean que es una cosa pues, que se inventaron ahorita los libertarios, es una cosa que tiene una larga tradición filosófica esta manera de argumentar. Bueno, muy bien. En este punto, si hay alguna pregunta concreta en relación con esta defensa filosófica, quizás sería como el momento oportuno, y si no, pues para ya hacer como unas aplicaciones prácticas del axioma de la no agresión. Y ya después entrar a la sesión de preguntas y respuestas ya más libre. ¿Alguien tiene alguna pregunta como concreta, digamos, desde el punto de vista de esta justificación filosófica o defensa filosófica del axioma de la no agresión? ¿O Santiago quiere añadir algo? No, solamente un par de aplicaciones prácticas, en realidad. Bueno, entonces ya pasamos allá. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, si no hay ninguna pregunta, entonces quisiera simplemente recapitular qué hemos hecho. Definimos el axioma de la no agresión y voy a repetir, digamos, como la formulación que quiero yo proponer, y es el axioma de la no agresión plantea que el uso de la fuerza contra otro ser humano solo está justificado como defensa ante la agresión o amenaza cierta agresión contra una persona o su propiedad. Primero, digamos, esa es digamos, la formulación del axioma de no agresión que yo quiero defender. Hicimos esto y explicamos lo que eso significaba.
Primera cosa. Segunda cosa que hicimos fue presentar la justificación filosófica de por qué esta proposición es un axioma y un principio universal y necesario. Y el tercer punto, que le decía yo al principio, me parece a mí, es supremamente relevante, es apliquemos este axioma a ciertos casos concretos. Porque normalmente cuando la gente oye el axioma suele no estar en desacuerdo, suele estar de acuerdo con él. Pero cuando uno ya lo empieza a aplicar a casos concretos, uno empieza las dificultades porque la gente dice, bueno, así hay que tomarse en serio el axioma de la oración, hay que aplicarlo respecto a todas las personas, respecto a todos los casos, porque es un axioma universal y necesario. Y el ejemplo que yo quiero proponer, que es central dentro del libertarismo, es el tema de los impuestos. A propósito de la reforma tributaria que se acaba de aprobar en Colombia, donde vuelven a subir, digámoslo así, los impuestos. Entonces, pensemos nosotros en qué es un impuesto, ¿no? Y un impuesto no es otra cosa, sino que es la manera coactiva como el Estado se financia. Y esto es muy importante. Es decir, el Estado no se financia de manera voluntaria. Los impuestos no son voluntarios. Hay gente que dice, no, es que yo pago los impuestos voluntariamente. Vamos a suponer que eso es verdad y que alguien los paga voluntariamente. Pero ¿qué pasa cuando alguien decide no pagarlos voluntariamente? ¿Qué sucede si yo digo, yo no quiero pagar mis impuestos? Pues lo que sucede es que al final me obligarán a pagar mis impuestos. Es decir, y por eso se llaman impuestos y por eso al final no son voluntarios. El hecho de que yo los pague antes de que utilicen la fuerza contra mí no significa que sean voluntarios, ¿no? El hecho de que yo al ladrón le entregue mi dinero antes de que él me chuse no significa que yo se lo entregue voluntariamente. Significa que en un acto de prudencia, antes de que me chuzaran, decidí entregar el dinero. Igualmente, antes de meternos en problemas con el Estado, porque sabemos nosotros lo difícil que puede ser enfrentarse al Estado, ¿no? Pues preferimos nosotros, de buena manera, hacer nuestra filita en los bancos y pagar nuestros impuestos. Pero eso no significa que lo estemos haciendo voluntariamente. Voluntariamente sería en que yo lo pago y si decido no pagarlo, no me pasa nada. Pero evidentemente el Estado está haciendo una amenaza de agresión. El Estado está diciendo, si ustedes no me pagan esto que yo estoy diciendo que me tienen que pagar, voy a utilizar la fuerza contra ustedes, los voy a obligar, incluso los puedo llevar a la cárcel. Entonces, esta amenaza del uso de la fuerza, ¿sí? ¿Y qué se puede decir de la censura excesiva? Un segundo que alguien planteó una pregunta acá. ¿Y qué se puede decir de la censura excesiva por parte de la RRS? ¿Qué es la RRSS? ¿Sabes qué es eso, Santiago? De las redes sociales. ¿Podemos decir que merman la libertad de expresión? Ok, muy bien. Entonces, dejemos, listo. Vamos a dejar ese ejemplo, digamos, vamos a ponerlo como segundo ejemplo, y ahorita concentrémonos en el impuesto. ¿Listo? Entonces, la pregunta acerca de las redes sociales, vamos a utilizarlo de segundo ejemplo. Listo. Entonces, retomándolo entonces, piensen ustedes que los impuestos son un uso de la fuerza, o donde hay una amenaza de una agresión, una amenaza del uso de la fuerza. Entonces, preguntémonos, ¿es el uso de la fuerza en este caso justificado? Esa es la pregunta. ¿Es el uso de la fuerza en este caso justificado? Entonces, pensemos en cada uno de nosotros, ¿no? ¿Estoy yo agrediendo al Estado? ¿Estoy yo utilizando la fuerza para agredir a las personas que hacen parte del Estado o a las cosas que, vamos a decir, por razón del Estado? No lo estoy haciendo. Por lo tanto, el Estado no tiene ninguna justificación en utilizar la fuerza contra mí y en amenazarme y en quitarme lo mío. Porque lo cierto es que si yo no les doy lo que me dicen, me lo quitan a la fuerza. Entonces, desde ese punto de vista, fíjense ustedes, no hay ninguna justificación, si no se puede justificar, ¿no?, el uso de la fuerza en este caso y por lo tanto el cobro de impuestos. Por eso el cobro de impuestos no es una acción legítima, sino es un robo, una confiscación de la propiedad de otro. Y como tal es injustificado. Y como tal el Estado, en cuanto a organización, es por definición una organización criminal. Es decir, una organización humana que se financie de manera coactiva es a todas luces una organización criminal. Todos nosotros consideraríamos como una banda de criminales, por ejemplo, un grupo de asaltantes que en un determinado barrio va y le dice a las personas, si no me pagan mensualmente X suma, yo los ataco. Si me la pagan, yo los defiendo y los protejo.
consideraríamos de manera evidente a una banda de este tipo, a un grupo de asaltantes de este estilo, los consideraríamos como unos extorsionadores y unos criminales, ¿no? Que no tienen ninguna legitimidad para hacer lo que hacen. Y su acción la veríamos con mucha claridad como una agresión injustificada. Bueno, no hay diferencia alguna respecto al Estado. La única razón por la que nos cuesta a veces trabajo verlo de esa manera es simplemente dos. La primera, el tamaño del Estado. Una banda criminal de asaltantes en un barrio es bastante pequeño y es fácil verlo. En cambio, el Estado, al ser una organización tan grande que cuenta con tan majestuosos edificios y cosas de ese estilo, pues nos parece a nosotros que tiene, digamos, como una institucionalidad tan grande que nos cuesta trabajo verlo como lo que realmente son, una gigantesca banda de criminales y asaltantes y asesinos, ¿no? ¿Qué es lo que es el Estado? Pero la otra, ¿cuál es? La tradición. Estamos acostumbrados. Pensamos que la única manera de vivir en sociedad es viviendo en una sociedad que está dominada por una organización que se financia de manera coactiva. Entonces, cuando vemos nosotros los impuestos y aplicamos el axioma de la no agresión, nos damos cuenta que los impuestos son una agresión, un uso de la fuerza injustificado y por lo tanto una acción injusta y criminal. Y en ese sentido los libertarios estamos en contra de los impuestos. Creemos nosotros que los impuestos como tales son injustificables y cualquier razón que se presente, ustedes podrán leer en los periódicos y en las redes sociales todas las razones que ha presentado el presidente y los partidos políticos que apoyaron la medida de por qué se deben aumentar los impuestos. De hecho, lo curioso en Colombia es que en Colombia estamos tan mal que no ha habido prácticamente ni una sola voz que se haya opuesto a la reforma tributaria porque está en contra de los impuestos, ¿no? Petro y la gente, digamos, que se opuso a la reforma tributaria y que se salió de los recintos de la Cámara y del Senado para no votarla, no lo hicieron porque estuvieron en contra de la subida de los impuestos o porque estuvieron en contra de los impuestos, sino porque no estaban, digamos, de acuerdo con los impuestos que se iban a cobrar o querían incluso que se cobraran más impuestos. Esa fue la razón por la que no apoyan, porque ellos querían que se cobraran más impuestos y otros impuestos adicionales pues a los que está proponiendo el gobierno. En ese sentido, somos solamente nosotros, libertarios, los únicos que decimos, no, esa subida de impuestos y cualquier subida de impuestos es injustificable. Y es injustificable porque cualquier argumentación que ellos ofrezcan desconoce el axioma de la no agresión y por lo tanto cae en una contradicción. Ese sería el argumento filosófico con el cual nosotros, digamos, podríamos refutarlos y podríamos ya después entrar a argumentos más de tipo económico para demostrar por qué al final ese tipo de subida de impuestos son completamente inconvenientes. No, la justificación fundamental que se hizo es para ayudar a los pobres, pero realmente la subida de los impuestos no solamente no ayuda a los pobres, sino que empobrece más al país. Es decir, a los pobres los empobrece más y nos empobrece a todos por igual. Por lo tanto, la justificación, digamos, económica por la cual se hace la subida de impuestos, no funciona y adicionalmente, pues no tiene ni siquiera justificación filosófica. Ese es, digamos, el ejemplo en relación con los impuestos. Entonces, antes de pasar a hablar del tema de las redes sociales, no sé, Santiago, si quieres, digamos, mencionar algo en relación con este tema. Se me llamó la atención la pregunta de Juan José anteriormente acerca de la reserva fraccionaria. Digamos que particularmente el problema de la reserva fraccionaria uno podría rastrearlo a una cuestión jurídica y a una cuestión jurídica que nos manifiesta una contradicción respecto del principio de no agresión. Finalmente, cuando hablamos que hay reserva fraccionaria, y por reserva fraccionaria nos estamos refiriendo a que los bancos pueden prestar más de lo que tienen guardado en arcas, y el otro nombre que recibe al menos en Colombia es encaje bancario. Finalmente, se da es por el irrespeto del derecho de propiedad privada, o más bien por el irrespeto del principio de no agresión. ¿En qué sentido? Las personas que se acercan a los bancos a celebrar un contrato de depósito irregular, es decir, aquí, téngame esta plata, guárdemela, yo vendré por ella después, por eso decimos que el contrato de depósito irregular es a la vista, yo puedo ir en cualquier momento por el dinero. Tiene una causa en particular y por causa en derecho nos referimos a que tiene una finalidad. Es que cuando entrego yo en depósito algo, y particularmente dinero, la causa es que se tiene que custodiar aquello que se ha entregado en depósito. Es decir, yo voy ante el banco, en la mente tengo la celebración de un contrato cuya causa es guárdeme y custodie esta cosa.
esa, o sea, guárdeme esto, las demás personas, los bancos estarían entendiendo, esta persona está renunciando temporalmente a su propiedad y yo con esto que me están entregando puedo ir y prestarlo. Es literalmente, bueno, es similar a como si lleváramos nuestro carro a un parqueadero, lo depositamos, no estamos renunciando temporalmente a nuestra propiedad, sino que estamos depositándolo para que se guarde e ir nosotros cuando queramos ir por él. Pero la persona que recibe el carro dice, esta persona lo que quiso es renunciar temporalmente a su propiedad, yo puedo salir a pasear en él. Entonces fíjense que o sea, si fuéramos a preguntarle a los bancos por qué hizo eso, o por qué hicieron eso, justifiquen justamente eso, sería una contradicción con el principio de no agresión, con el axioma de no agresión. Porque ahora la verdad, pues ellos no pueden utilizar la propiedad de las demás personas sin consentimiento de las demás personas. Ese tipo de fenómenos, no solamente la reserva fraccionaria, sino el ejemplo que acaba de mencionar Luis de los impuestos y las prohibiciones, por ejemplo, la prohibición de consumir y vender drogas, la prohibición de la prostitución, también podemos examinarlas a la luz del principio de no agresión. Y pues nos vamos a dar cuenta más temprano que tarde que justamente cuando preguntamos o cuando esperamos la justificación del interventor prohibiendo, por ejemplo, un intercambio entre dos adultos que quieren uno vender marihuana y el otro consumirla, la justificación que nos está ofreciendo finalmente lo que hace es contradecirse misma porque contradice una condición de posibilidad de cualquier justificación. Pero es que me llamó la atención la pregunta de la reserva fraccionaria. O sea, es una discusión económica, sin duda, pero tiene un germen jurídico, una confusión, un irrespeto a la propiedad privada y al principio, y por ende al principio de no agresión, al axioma de no agresión. Sí, Juan José tiene una pregunta. Juan José, bueno, Juan José, ¿cuál sería la pregunta? No, pues no es como tal pregunta, sino, pues es que igual creo que no es como el espacio como para, o creo que no, como que no es lo mejor como ahora mismo desarrollar o enfrascarnos en el tema de reserva fraccionaria, como solo un comentario, ya y podemos como seguir. Exacto, sí, es un tema demasiado importante e interesante además, ¿no? Que lo podemos hablar en otra ocasión, ¿no? Y al final, pero me parece interesante cosa que incluso, no vamos a hablar del tema, ¿no? Pero incluso fíjense que intentamos, tanto los que defienden una posición u otra, mostrar cómo no está en contradicción con el principio de no agresión. ¿Sí me explico? O sea, al final sí podemos, digamos, reforzar que incluso en ese caso, por ejemplo, en el caso del aborto, tratamos de mostrar, por ejemplo, yo trato de mostrar cómo no entra en contradicción esta posición con el axioma de no agresión. Y es importante porque estamos reconociendo su valor de axioma, ¿no? Es decir, digamos, su carácter fundante. Y en ese sentido, pues es muy importante, ¿no? El segundo ejemplo que me parece muy actual y no se me había ocurrido, pero verdad es el tema de las redes sociales, sobre el tema sobre el cual hay mucha discusión, ¿no? Porque, a ver si entiendo bien y digamos, expreso bien como la preocupación que tiene quien hace la pregunta, voy a ver si entiendo cuál sería, digamos, la problema. Vemos nosotros que hoy en día en Facebook o en Twitter, en general en estas redes sociales, empiezan a censurarse ciertas opiniones, ¿no? Hablar de ciertos temas empieza, digamos, a ser, digamos, complicado. Entonces, si yo tengo una posición, digamos, que no hace parte de la posición mayoritaria en relación, por ejemplo, con el tema de las vacunas, y yo comparto algo en redes sociales que va en contra de esa opinión, digamos, oficial, entonces de pronto me pueden censurar, me pueden eliminar la cuenta, bueno, cosas así. Esa es la idea, digamos, de la pregunta, ¿cierto? Creo que esa es como la idea. Bueno. Creo que esa es la idea, de hecho. Exacto. Entonces, es el tema de la libertad de expresión. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Este punto es muy importante, que van a ver cómo lo terminamos desarrollando con el tema del axioma de la no agresión. Fíjense ustedes que en el axioma de la no agresión, un nuevo mensaje, vamos a ver. Exacto. Entonces fíjense ustedes que la formulación del axioma de la no agresión decimos una agresión contra la persona o su propiedad. Y dijimos nosotros al comienzo que esto era muy importante, y aquí vamos a ver nosotros la importancia de esto. ¿Por qué? Porque Rothbard nos explica en muchos de sus escritos, por ejemplo en La Ética de la Libertad, pero ya esto lo decía antes de Rothbard el mismo Mises, y es que nosotros
no podemos entender estos, digamos, derechos o estas libertades, cuando hablamos, por ejemplo, de la libertad de expresión, etcétera, sin relacionarla con la propiedad privada y en general con la propiedad. Porque cuando hacemos eso, entramos, digámoslo así, en contradicciones y en abstracciones que pues, nos van a llevar a problemas. El ejemplo clásico que pone Mises es el siguiente. Yo voy a poner este ejemplo con el de la libertad de expresión. Uno podría, por ejemplo, en la Constitución decir todas las personas tienen derecho a la libertad de expresión. Listo, entonces perfecto, nos están reconociendo el derecho a la libertad de expresión. Pero en la misma Constitución no se reconoce la propiedad privada. Entonces, por ejemplo, ¿quién es el dueño de las imprentas? Pensemos nosotros en los periódicos. ¿Quién es el dueño de las imprentas? El Estado. ¿Quién es el dueño de la tinta? El Estado. Entonces, si yo quiero escribir algo, no, e imprimirlo, yo tengo que ir a pedirle permiso al Estado, que me deje utilizar sus imprentas, que me deje utilizar su papel y que me deje utilizar su tinta. Evidentemente, en una situación como esta, puede que se reconozca la libertad de expresión, pero si no hay propiedad, no hay verdadera libertad de expresión, porque yo tendría que pedirle permiso al Estado para poder imprimir algo y al final el Estado solamente va a dar permiso de que se impriman y se distribuyan aquellas opiniones pues que no lo contradicen ni lo critican. En otras palabras, esas libertades, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de libertad de locomoción, libertad de expresión, libertad de religión, todas esas libertades al final no son sino abstracciones y no tienen un contenido real, a menos que siempre se las entienda desde el punto de vista de la propiedad. En otras palabras, la libertad se manifiesta es en el respeto a la persona y a la propiedad de otro. Esa es la verdadera libertad. El caso de la libertad religiosa es lo mismo. Si yo digo, por ejemplo, no, es que en Colombia hay libertad religiosa y pueden haber todas las libertades religiosas que se quieran, etcétera, pero yo no puedo comprar un terreno para construir una iglesia o construir lo que yo quiera ahí, yo no puedo, pues no hay libertad religiosa, porque no hay propiedad. Entonces, todos esos derechos que tradicionalmente se han hablado en la tradición liberal, no hay que entenderlos desde la propiedad. Y es ahí donde también nos damos cuenta, añado, y en esto tampoco me quiero desarrollar, cuáles son los falsos derechos. Por ejemplo, cuando yo digo tengo derecho a la vivienda y hay un derecho general de la vivienda, ¿qué significa esto hoy en día? Significa que el Estado tiene la obligación de quitarle a otro su propiedad para financiarle la vivienda a otro. Entonces, ese llamado derecho a la vivienda no es un verdadero derecho. ¿Por qué no es un verdadero derecho? Porque su ejercicio supone el irrespeto y agresión al derecho de otro. Y los verdaderos derechos pues no son así. Pero siempre es muy importante volver a la propiedad. Y es el fundamento mismo, digamos, como institución, es la propiedad, el fundamento de toda sociedad y de todo orden social posible. En ese sentido, vamos ahorita ya con esta herramienta, examinemos el tema de las redes sociales. Entonces, en el tema de las redes sociales, lo que hay que preguntarse es, ¿quién es el dueño de la red social? ¿Quién es el dueño de Facebook? ¿Quién es el dueño de Twitter? Ellos que son los dueños de ese bien, pues son aquellos que pueden poner ciertas reglas. En ese sentido, si yo publico algo en Twitter, que el dueño de Twitter no está de acuerdo con ello y me lo elimina, no hay una agresión contra mí, ni hay una agresión contra mi propiedad, ¿ya? Ahora bien, evidentemente eso a mí no me gusta. Y evidentemente podría incluso hacer el argumento de que es inconveniente. Incluso podríamos hacer el argumento de que es inmoral. Porque creo yo que, digamos, hay una gran inmoralidad cuando se suprimen verdades, ¿no? Y es más, cuando se afirma que algo es verdad y no lo es, y yo que estoy presentando la opinión verdadera, me la censuran, pues evidentemente hay un acto inmoral. Pero no hay una agresión. No hay una agresión. Porque al hacer eso, esa persona no me está a mí obligando a hacer nada. Es decir, yo no tengo la obligación de escribir en Twitter. Yo no tengo la obligación de escribir en Facebook, ni de hacer parte de Facebook. Eso no es algo que a mí me estén forzando. Es algo que yo hago libremente y entro en un acuerdo con ellos, ¿ya? Y en ese acuerdo ellos me dicen, mire, ustedes quieren utilizar estas plataformas, ustedes tienen que seguir mis lineamientos. Ahora bien, habiendo dicho eso, y por lo tanto, como no hay una agresión, no hay ninguna violación de mis derechos, habiendo dicho eso, nosotros tenemos que ser conscientes de qué, de que estas grandes plataformas y estas grandes empresas son
enemigas de la libertad. Son enemigas de la libertad. Nosotros tenemos que ser conscientes de eso y por eso debemos utilizarlas con inteligencia para difundir la idea de la libertad, pero siendo conscientes de que estas empresas no son amigas de la libertad. Las grandes empresas, de hecho, les encanta aliarse con el Estado para dominarnos, ¿no? ¿Para qué? Para explotarnos. Y no nos debe extrañar que de pronto Facebook o Twitter terminen aliando con el Estado para impedir la competencia, que surjan medios de redes sociales alternativas, etc. Pero aclaremos una cosa, lo que hace uno puede considerarlo inmoral, inconveniente, incluso algo con lo que yo no estaría de acuerdo, pero de ahí no se sigue que sea una agresión y por lo tanto que justifique el uso de la fuerza. Además, fíjense ustedes, ¿cuál es la alternativa que se está proponiendo para resolver este problema? ¿No? Es que el Estado intervenga y el Estado le ponga unos límites a Twitter o a Facebook o al que sea para que no censure estas opiniones. Imagínense ustedes el peligro de lo que significa una política como esta. Porque lo que estamos diciendo nosotros es que es el Estado el que ahorita, si yo digo, mire, por ejemplo, Twitter me censura a mí, o Facebook me censura a mí, y me elimina, o tal. Entonces yo digo, mire, qué injusticia, yo no tengo libertad para decir mis ideas, mis opiniones, tal, y lo interpretamos de esa manera. Entonces, no, que el Estado venga y defienda mi derecho a la libertad de expresión. Ok. Piensen ustedes lo que eso significa. Que no solamente estamos violando el principio de no agresión, pero sino que piensen ustedes en las consecuencias de esto. Entonces, ahorita el Estado se va a convertir en el árbitro de la censura. Ok, perfecto. Pero eso no solamente significa, porque nosotros lo vamos a pensar desde el punto de vista positivo, es decir, el Estado va a defender la libertad de opinión. Entonces, cuando yo digo que el Estado se vuelve el árbitro de la censura, ya no, porque fíjense que el árbitro de la censura sería el dueño del medio de la red social. O sea, ahí es en el ámbito de la libertad. Pero ya si el árbitro, quien decide qué se puede publicar y qué no se puede publicar, es el Estado, entonces pueden pasar dos cosas. Les doy dos ejemplos simplemente. Lo primero es que así como el Estado puede decir, mire, déjelo que él diga eso, el Estado puede decir, no, no, entonces está justificado en censurar eso. O sea, cuando yo convierto al Estado en el árbitro de la censura, no solamente el Estado va a venir a decir, no, sí, déjenlo decir eso. No, el Estado va a poder venir a decir, no, sí, esa opinión hay que censurarla. Entonces vamos a darle legitimación al Estado para que ya sea el Estado quien censure. Pero no solamente esto. Si yo monto un periódico libertario, déjenme decirles, yo voy a censurar a los comunistas en ese periódico libertario. Es decir, yo en mi periódico libertario, yo no voy a publicar un solo artículo de un comunista. Para eso que él monte su periódico comunista y ahí defienda sus cosas. En mi periódico libertario vamos a defender la libertad, el libre mercado, el capitalismo, la propiedad privada. Eso es lo que vamos a defender nosotros y vamos a tratar de difundir esas ideas. Si yo le doy este poder al Estado, el Estado me va a venir a decir a mí, a mi periódico, pero usted, ¿por qué está censurando la opinión de los comunistas? Que los comunistas publiquen también ahí sus opiniones. Entonces ya no es el dueño del medio quien toma la decisión, es decir, el ámbito de la libertad, sino que ahorita quien está tomando la decisión es el Estado. Entonces, la solución que hoy en día se está proponiendo para hacerle frente a estas, llamémoslo entre comillas, censuras de Twitter o Facebook, etcétera, es un remedio que, como se dice, va a ser muchísimo peor que la enfermedad, porque en vez de disminuir el tamaño del Estado, en vez de quitarle poderes al Estado y aumentar la esfera de la libertad humana, lo que estamos haciendo es otorgarle mayores poderes al Estado y aumentar la esfera de poder del Estado. Imagínense ustedes entregarle este poder a los políticos de cualquier país del mundo. ¡Qué peligro! Y sí es la muerte de la libertad. Entonces, lo que yo digo es, ojo con esto, apliquemos el axioma de la no agresión. El dueño de Facebook, al censurar mi opinión, ¿no? Al eliminar mi cuenta de Facebook, ¿me está agrediendo? La respuesta es, no me está agrediendo. Y por lo tanto, así su acción sea inmoral, así yo no esté de acuerdo con ella, así incluso la considere inconveniente para la sociedad, no justifica el uso de la fuerza. Y pretender que se utilice el uso de la fuerza, en este caso, sería una violación del axioma de la no agresión. ¿Ya? No sé, digamos, si se entiende el planteamiento, si Santiago quiere añadir algo. No, solamente un peligro que no estamos mencionando expresamente respecto de darle al Estado... Santiago, ¿no será que están pasando muchos carros por la calle y ese es el ruido que se oye? ¿No podrá cerrar la ventana o algo? Yo siento que de pronto eso puede ser el ruido que se está oyendo en el fondo, sí, cuando pasan los carros. Un segundo, sí, puede ser. Bueno, no sé si de pronto se entiende el planteamiento. Ojo,
muchas veces el respeto a la libertad supone respetar lo que no nos gusta, lo que creemos que es inconveniente para la sociedad. Y en ese sentido, no estoy diciendo que sea fácil. Miren, yo no estoy diciendo que sea fácil la situación y digamos, esto que está pasando en Facebook o lo que pasa con Twitter, no estoy diciendo que no es un problema. Es un problema gravísimo, porque lo que está revelando, lastimosamente, es que hay un giro totalitario en la sociedad. Hay una serie de opiniones totalitarias y enemigas de la libertad que se están volviendo comunes y aceptadas por la mayoría. Y eso, déjenme decirles, es un gran problema. Pero cualquiera que sea la solución que le vamos a encontrar a este problema, no es involucrar al Estado. Eso va a empeorar las cosas, porque en vez de aumentar la esfera de la libertad, lo que estamos haciendo es disminuirla. Y en ese sentido, lo que tenemos que intentar hacer, y yo sé que a la gente no le gusta oír esto, porque no es la solución fácil, ¿no? Pero es la solución justa, es tenemos que convencer y persuadir a las personas de que están equivocados, de que no deben seguir haciendo eso, de que esas opiniones que muchas veces están censurando son opiniones verdaderas. Y la verdad, precisamente, es persuadir. De eso se trata. Pero mientras no haya una agresión, a la persona o propiedad de otro, no hay injusticia y por lo tanto no hay un uso injustificado de la fuerza. Puede haber un acto inmoral, más no un acto injusto. Sí, Juan José. Yo tengo dos preguntas. Sí. La primera, a la luz de lo que estamos hablando, de libertad de expresión, como que el libertarismo, creo como que hay una idea clara de como que el único límite a esa libertad de expresión es como amenazas creíbles de agresión. Pero entonces lo que mencionabas, por ejemplo, y que creo que estamos de acuerdo, en que en las redes sociales podemos estar de acuerdo, nosotros vamos a seguir con la idea y con la idea de, valga la redundancia, de difundir estas ideas y que, por ejemplo, los comunistas expresen sus ideas, pero no sé hasta qué punto eso que mencionaba de una amenaza creíble de agresión se puede ver como un comunista también, hasta qué punto puede ser creíble esa idea comunista de, oiga, nosotros queremos y nuestra idea es expropiar los medios de producción y literalmente el capitalista nos está robando y la idea de un comunista es agredir esa propiedad privada porque ven al capitalista como un enemigo de clase, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto esa idea no se puede ver también como una amenaza creíble de agresión? Mire, excelente pregunta. Entonces, vamos a una cosa, Santiago, si estás de acuerdo. Yo creo que ya podemos abrir simplemente ya para que hablemos y se hagan las preguntas. Entonces, simplemente es preguntas en general. Ya, digamos, hicimos el planteamiento, lo que queríamos, digamos, exponer Santiago y yo. Entonces ya continuamos con esta pregunta, pero ya, digamos, las demás personas simplemente que tengan preguntas o dudas, pues ya simplemente libremente pueden ir pidiendo la palabra. Entonces, es verdad, lo que estás diciendo es completamente cierto. Digamos, hay ideologías que su propuesta misma es una agresión, una invitación, una amenaza cierta, digamos, a la agresión, ¿no? Y en ese sentido yo diría dos cosas. La primera cosa es, digamos, para determinar qué tan creíble es esa amenaza cierta de agresión, ¿no? Hay veces que el caso es muy fácil, ¿sí me explico? O sea, si por ejemplo el jefe de una banda criminal de mi barrio, de una banda de sicarios, me dice, hombre, me caes mal, pasado mañana vengo a matarte, todos veríamos eso como una amenaza a ciertas agresiones. Si ninguno creería que un jefe de sicario le hizo uno eso y lo está diciendo en juego, ¿no? Entonces, pero pueden haber casos donde, bueno, es una amenaza a cierta agresión o no. Eso pasa en la vida porque pues, la vida es muy compleja y por eso, digamos, hay discusiones jurídicas. Entonces, el hecho de que haya casos en los que no sea fácil determinar si es una agresión o no, no dice nada en contra del axioma, sino que hace referencia al hecho de por qué razón existen jueces y procesos judiciales y nosotros argumentamos y presentamos razones. Al final es lo que estamos diciendo. Yo puedo tratar de justificar, mire, usted está diciendo que yo lo robé y yo lo agredí. No, yo no lo robé, lo agredí. Usted cree que yo lo robé. Entonces, mire las razones. Entonces, uno justifica y presenta sus argumentos, etcétera, 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 ¿no? Y eso, por eso hay procesos judiciales, donde hay uno que dice, mire, usted incumplió el contrato, él dice, no, yo no he incumplido el contrato. Entonces, aquí lo mismo, ¿no? Alguien puede decir, mire, eso es una amenaza a cierta agresión, otro dice, no lo es. Entonces, en esos casos difíciles, pues no hay ningún problema. Precisamente para eso hay
la posibilidad de presentar los argumentos y justificar, digamos, lo que uno ha hecho o no ha hecho. Es como una cosa general que se aplica a esto y a cualquier otra circunstancia. Pero precisamente el segundo punto, y creo que es el más clave, esa es la razón por la cual no, dice Rothbard y decía Mises, de estos derechos no se pueden hablar en abstracto. Para que hagamos una idea, uno dice, no, libertad de locomoción. Entonces libertad de locomoción es que yo puedo andar por donde yo quiera. Entonces yo me puedo meter a este sitio, yo me puedo meter. Y dice, no, usted no se puede meter a mi casa y yo no le doy permiso. O sea, no existe una cosa que se llame realmente libertad de locomoción. Porque cuando yo lo planteo así, empiezo en un montón de contradicciones, ¿no? Para que no hayan esas contradicciones respecto a los derechos, como decía Mises, y Rothbard retoma esto, es necesario siempre entender cuando se habla de derechos, siempre desde la... Y en ese sentido, y en ese sentido, digámoslo, los dueños de los medios de comunicación tienen todo el derecho a decidir a quién publican y a quién no. Y evidentemente, digamos, en la medida en que nuestras ideas se vayan difundiendo y ganando adeptos, pues cada día será más difícil para aquellos que tienen esas opiniones enemigas de la propiedad, pues poder publicarlas y difundirlas, porque pues la gente simplemente no se los va a permitir. Pero no existiría algo así como ese derecho abstracto, no, es que yo tengo derecho a decir lo que usted quiera. Bueno, diga lo que usted quiera en su casa. O usted mismo compre su imprenta. O usted mismo publique un blog y diga lo que usted quiera, etcétera. ¿Sí me explico? O sea, digamos, al final se trata del derecho a la propiedad. No sé si Santiago quiere pues añadir. ¿Algo pasó, Luis? ¿Me escucha? No sé qué está pasando, algo muy harto está pasando con ese nombre. ¿Qué pasó? Volvió a cambiarse el micrófono. ¿Ahora sí? Listo. Ahora, con este tipo de cosas, es decir, cuando uno ve, por ejemplo, agresiones venir en el futuro, por así decirlo, o sea, cuando uno... entendamos, digamos, que también las agresiones o el conocimiento o la probabilidad que uno estime de una agresión en el futuro, pues va a, digamos, determinar el curso de acción que uno vaya a tomar o no. Definitivamente, o sea, tomando en cuenta lo que acaba de decir Luis Eduardo, si esa persona está diciendo, Santiago Guzmán, tenga cuidado que lo voy a matar, y lo está diciendo en su casa, es más, lo está publicando en sus propios papeles, se lo está, ha contratado con, digamos, ciertas tiendas para que le vayan a repartir ese tipo de papeles, pues ahora la verdad, digamos, en ese contexto, yo no vería que se trata de una agresión. Lo que sí sucede justamente es que uno puede estimar, digamos, qué tan cierto es eso, en el sentido en que uno puede decir, esa agresión probablemente va a ser efectiva o probablemente no lo va a ser. Pero justamente otra manifestación entonces del axioma de no agresión es que yo puedo, digamos, prepararme para repeler esa eventual agresión. O sea, yo puedo, digamos, aumentar mi demanda de ciertos medios para defenderme. De tal forma, pues, que yo, digamos, o sea, eso determina mi curso de acción. En el sentido en que, digamos, voy a tener una plata y normalmente hago con esa plata ciertas cosas, pero en este caso, como ha aumentado mi demanda por medios de defensa, entonces me voy a gastar la plata, digamos, qué sé yo, en un par de perros, o incluso lo va a pagar Luis Eduardo para que se pare enfrente de mi casa y me vaya a defender. De nuevo, o sea, no creería que, digamos, en ese caso se trata de una agresión, pero estimando que, digamos, que esa agresión tiene una altísima probabilidad de volverse efectiva, o sea, yo puedo pensar justamente en defenderme. No, digamos, no de la agresión como tal, pero sí, digamos, de prepararme para repeler una eventual agresión. Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta? No sé si con eso, digamos, quedó claro con el tema del no, sin lugar a dudas, en una sociedad libertaria se consideraría, digamos, digamos, este tipo de ideología como una ideología enemiga de la sociedad misma. Porque precisamente el fundamento del orden social es la persona y su propiedad. Ese es el fundamento del orden social. Sin esas instituciones no hay orden social, ¿no? Porque lo que hay es simplemente el uso de la fuerza de manera institucional. Y eso es lo que al final está proponiendo realmente el comunismo. En ese sentido, ese tipo de ideologías claramente enemigas del orden social, pues la gente no las permitiría. Pero no hay en ese sentido, digamos, una violación del derecho a la libertad de expresión, porque repito, es que pues la gente simplemente no le permitiría expresar eso, ¿no? Es decir, así como
voy a poner un ejemplo extremo, si hubiera alguien que fuera, digamos, un satanista que le gusta hacer sacrificios de niños, ¿no? Y quiere, digamos, publicar sus ideas, pues nadie le va a permitir publicar eso, sus ideas en su periódico o en su blog, porque dice esto lo que es un criminal y es un asesino. Pues lo mismo, los comunistas son unos enemigos de la propiedad y es una injusticia y, digamos, no lo permitirían. Pongo el ejemplo extremo para que se note de qué es lo que estamos hablando. Ahora, si el satanista quiere en su casa escribir un libro sobre eso y ahí, pues bueno, ya verá quién se lo lee y a quién se lo vende y todo eso, pero ahorita ya diciendo que vaya, que sería la agresión cierta que vaya a intentar robar a sus niños para hacer eso. Ahí sí ya vamos a utilizar la fuerza contra él. Y lo mismo, si un comunista ya quiere ir y quitarle la propiedad a otro, ¿no? Pues ya ahí ya veremos qué es lo que vamos a hacer con él. Pero, digamos, por eso al final el análisis, digamos, de este tipo de situaciones siempre tiene que ser en relación con la propiedad. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta o algún otro comentario, digamos, a otro caso concreto, digamos, que estemos viviendo, que se les ocurra, digamos, que fuera interesante aplicar el principio de no agresión. O alguna pregunta en relación con el principio de no agresión, alguna duda, digamos, respecto a su justificación filosófica, cualquier cosa, o si no, pues entonces empezamos nosotros a proponer casos para examinar esto. No, parece que todo el mundo entendió muy bien eso. Y entonces, bueno, voy a proponer otro, digamos, un caso concreto hoy en día muy controversial, pero que me parece a mí que nos permite aclarar mucho. Es, por ejemplo, el tema de los animales, ¿no? El tema hoy se habla de los derechos de los animales. Una parte, pues es bastante claro que los animales no tienen derechos en el sentido en que no son personas. Y como tal, hablar de derechos de los animales es una enorme imprecisión, ¿no? Es decir, respecto a los animales, nosotros no tenemos con ellos relaciones jurídicas. Y la razón por la que con ellos no tenemos relaciones jurídicas es porque ni yo me puedo obligar con un animal, ni un animal se puede obligar conmigo, porque no son personas. Es decir, el animal no se puede comprometer conmigo, el animal no me puede vender a mí algo, no me puede comprar a mí algo, el animal no me puede alquilar a mí algo, el animal no me puede, nosotros no podemos tomar una conversación, etc. No son personas. Esto que es tan evidente y manifiesto, pues hoy en día hay bastante confusión al respecto. En segundo lugar, esto no significa que uno no pueda, por ejemplo, pensar que hay una manera moral de tratar a los animales. Fíjense que son dos cosas diferentes. Una cosa es afirmar que los animales no tienen derecho y afirmar que no son personas. Y otra cosa diferente es que cualquier manera de tratar a los animales es igual. No, evidentemente hay maneras morales, podríamos nosotros defender maneras morales de tratar a los animales y maneras inmorales de tratar a los animales. Sin lugar a dudas, si alguien coge a su perro y todos los días le pega 5 patadas porque le produce placer producirle ese olor al perro, todos estaremos de acuerdo que ese hombre es una persona muy cruel y que ese hombre pues es un inmoral. Sin lugar a dudas lo diríamos, y que está tratando de manera, digamos, mala al perro. Ahora viene la siguiente pregunta, que es la pregunta libertaria. ¿Estaría justificado el uso de la fuerza contra ese hombre? Y apliquemos el axioma de la no agresión. Cuando ese hombre coge a su perro y le pega 5 patadas todos los días, ¿me está agrediendo a mí o está agrediendo a otra persona? No. ¿Está agrediendo la propiedad de otra persona? Tampoco. Por lo tanto, en ese caso, aunque es un hecho condenable y moralmente censurable, no estaría justificado el uso de la fuerza contra ese hombre, ¿ya? Y por lo tanto, las agencias estatales, ¿no?, que van y le quitan el perro para protegerlo pues de las agresiones de este hombre, o los castigos que hoy en día se imponen, son todos ellos injustificados y, digamos, una acción criminal del Estado. Algunos dirán, pero bueno, ¿y qué hacemos en esa situación? Bueno, ¿qué hacemos en esa situación? Tratamos a ese hombre como un ser humano, como una persona, y podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, intentamos persuadirlo y convencerlo de que deje de comportarse así, que al hacer eso está haciendo mal, que no maltrata al perrito, que trata al perrito bien, que es un animalito que no le está haciendo nada porque le pega patadas, que por qué razón siente placer en ese. Bueno, yo puedo intentar persuadirlo, o yo puedo intentar comprarle el perro. Si tanto me importa a mí ese perrito, si tanto quiero yo que ese perrito no sufra esos daños, pues voy y le ofrezco que le compre el perro. Yo, mire, ¿en cuánto me vende ese perro? ¿Cuánto?
Y entonces ahí nos damos cuenta, si yo estoy dispuesto a comprárselo y él a vendérmelo, pues me daré en cuenta realmente cuánto me importa a mí ese perrito, ¿no? ¿Qué es lo que uno le puede decir a los antitaurinos? Si tanto le importan esos toros, ¿no? En vez de imponerle su opinión y su visión del mundo y obligar a cierta gente a actuar de cierta manera, es decir, un uso justificado de la fuerza, ¿por qué razón, si les importan tanto esos toros, no los compran? Reúnan plata y cómprenlos. Si van a las ganaderías y les compran los toros, yo les garantizo que no se hace ninguna corrida de toros. Si cuando los toros que van a llevar una corrida de toros, viene alguien y se los compra y le ofrece más plata, al final los ganaderos también son negociantes y estarían dispuestos a venderle esos toros y preferirían no hacer las corridas y les dan más plata de la que les van a dar en las corridas. Esa sería la manera respetuosa y en libertad y donde respetamos a las personas, respetando la acción de la no agresión, detrás de ese tema, ¿no? Yo escribo artículos en contra de las corridas de toros. Yo trato de convencer a las personas de que no vayan, de que no compren las entradas, para que eso se quiebre, y una vez se quiebre, pues ya no va a haber más corridas de toros. Yo trato de comprarle los toros, y así sucesivamente. Pero lo que es inaceptable y lo que es injustificado es utilizar el aparato de fuerza del Estado, ¿para qué? Para agredir las personas o la propiedad de otros. Eso es lo que es injustificado. Y por lo tanto, si hay alguien que libremente alquile una plaza de toros, o hay otros que compran una entrada, hay otros que libremente llevan sus toros, etc. Y todo se hace en el ámbito de la libertad, así a mí no me guste, así a mí me parezca inmoral, yo no tengo el derecho, no tengo la justificación para agredirlos, para utilizar la fuerza, para obligarlos a hacer algo. Porque al hacer eso ellos no me están agrediendo, ni a mi persona, ni a mi propiedad. Así lo que ellos hagan me parezca malo, así lo que ellos hagan me ofenda, así lo que ellos hagan lo que sea, no hay justificación en el uso de la fuerza. Y en última, lo que estamos diciendo los libertarios es algo muy sencillo, y es que el uso de la fuerza no sirve para todo. Lastimosamente, hoy en día no nos damos cuenta de eso, pero creemos que la fuerza, y especialmente la coacción del Estado, sirve para resolver todos los problemas. Entonces, hay muchos pobres, utilicemos el poder del Estado para eliminar los pobres, para eliminar la pobreza, ¿no? Hoy, digamos, pasa tal cosa, utilicemos el poder del Estado para resolver ese problema. Es decir, todo lo queremos resolver utilizando la fuerza estatal, porque al final, cuando nosotros pedimos que el Estado actúe y que el Estado intervenga, lo que estamos pidiendo es que el Estado use su poder y su fuerza. Porque si estuviéramos diciendo, no, vamos a actuar en libertad, pues para eso no necesitamos el Estado. Si nosotros queremos, si estamos diciendo no, que el Estado haga esto, es porque estamos diciendo, queremos que el Estado utilice su poder. Y entonces, lastimosamente, tenemos hoy en día la creencia y creemos que la mejor manera de resolver cuantos problemas se nos ocurre es usando la fuerza. Y nosotros estamos diciendo, no es cierto. La fuerza es un medio idóneo para resolver un tipo de problemas. ¿Cuál es el tipo de problemas que es idóneo el uso de la fuerza? Como una defensa de las personas y su propiedad. Para eso sirve la fuerza. En todos los demás casos, la fuerza no sirve. No solamente no sirve, sino que realmente se convierte en un crimen, en una agresión y por lo tanto en algo injustificado, que en vez de resolver los problemas que estamos tratando de resolverlos va a volver más grandes. Y precisamente por eso en nuestras sociedades hay tanto conflicto, porque hay una gente que quiere imponerle a otra ciertas cosas y hay gente que se siente evidentemente agredida por eso. Es obvio que los taurinos, los que les gusta ir a corridas de toros, los que les gustan esas cosas, se sienten agredidos y amenazados. Y hay un conflicto, ¿no? Donde unos quieren imponerle a otros. Esos conflictos donde nosotros no nos respetamos como personas surgen por el deseo de utilizar la fuerza en aquellas circunstancias y respecto de ciertas acciones que no son agresiones y por lo tanto donde la fuerza es justificada. Si nosotros, por el contrario, respetamos la acción de no agresión, vamos a tener ahí sí una sociedad, ahí sí, verdaderamente plural y diversa, donde las personas van a poder tener opiniones muy diferentes y sin embargo van a poder vivir en sociedad porque respetan este principio básico que es el principio del orden social, a saber que el uso de la fuerza solamente está justificado cuando se trata de ¿qué? De defendernos ante las agresiones a las personas y a su propiedad. No sé, Santiago, si quieres añadir algo. Estaba pensando que la fuerza finalmente es un medio, e incluso aquellos que se ven en la justificación, o digamos que encuentran justificado el uso de la fuerza, por ejemplo, para
repeler una agresión en contra de la propiedad privada, en el caso concreto de que se respete un contrato, incluso evalúan si el uso de la fuerza es eficiente o no. Por ejemplo, o sea, si bien se encuentra justificado el uso de la fuerza para inducir al cumplimiento, por ejemplo, de la parte en un juicio que acaba de perder, en un contrato, digamos, en un arbitramiento a nivel internacional, muchas veces el uso de esa misma fuerza por aquel que estaría justificado en utilizar la fuerza resulta ineficiente en la medida en que utilizar la fuerza sería mucho más costoso y hay medios más baratos, por así decirlo, de inducirlo al cumplimiento. Es muy curioso que hoy en día la respuesta a todos los problemas de la sociedad sea la fuerza y tiene una particularidad, o sea, digamos, tiene algo en común. Es que mientras no, o sea, a la par de no estar justificado el uso de la fuerza, por ejemplo, para callar las opiniones de ciertas personas, la mayoría de personas que invocan este argumento no están dispuestos a asumir los costos del uso de la fuerza, sino que participan del monopolio de la fuerza que tiene el Estado y exteriorizan los costos de ese mismo uso de la fuerza. Habría que preguntarse cuál sería la posición de las personas al tener que interiorizar los costos de utilizar la fuerza, entre ellos la defensa de la persona sobre la cual injustificadamente se está ejerciendo la fuerza. La fuerza es un medio, finalmente, que se puede asignar a cursos de acción que pueden ser éticamente loables, y en ese caso se evalúa si realmente es un medio eficiente o no. Correcto, eso es verdad. Eso es verdad. Cuando se puede utilizar la fuerza de manera, llamémoslo así, abstracta a través de la institución del Estado, pues uno no cae en cuenta y es muy fácil no saber cuáles son los verdaderos costos de esa determinada acción, porque yo le estoy trasladando ese costo al Estado y ya el Estado verá cómo se cobra y cómo se paga eso. Pero ¿qué implicaciones tiene eso? Cuando uno, simplemente el Estado es como una máquina esa donde yo quiero esto, me parece conveniente esto, démelo. ¿Cuál sea el costo? Yo ni sé, me lo tienen que dar. Entonces se vuelve evidentemente una sociedad que está fundamentada simplemente en el deseo, es una sociedad imposible. Y es una sociedad donde al final una sociedad del conflicto y que en último término solamente beneficia ¿para qué? Para cada vez darle más poder a una pequeña élite. O sea, lo que la mayoría de las personas no saben es que lo que estamos haciendo es no solamente esos deseos que tenemos no se nos cumplen, sino que cada vez lo que hacemos es tener una élite que tiene más poder, más dominante y respecto de las cuales nosotros estamos más indefensos, porque eso es realmente, digamos, lo que está ocurriendo. Es decir, nosotros qué hacemos ante esa élite poderosa que nos gobierna. Cada vez estamos más indefensos y podemos hacer menos. Y es precisamente a través del engaño de creer que el Estado puede responder a todo cuanto deseamos. Entonces, por eso se la pasan prometiendo y diciendo cosas, porque así es como nos dicen, ve, nos necesitan. Si quieren satisfacer esos deseos, nos necesitan a nosotros. Eso es mentira, pero digamos, eso es como se plantea. Bueno, entonces, viendo, digamos, que no hay como preguntas concretas en relación ya con la acción para la no agresión, y que espero que eso que haya quedado, digamos, claramente presentado, mi invitación ahora es a que todos los jueves nosotros vamos a ir reuniendo, presentando esos temas, y en este momento de pronto, si alguien tiene una propuesta, una pregunta, un tema que pudiéramos tratar, ya sea dentro de 8 días o en 15 días podemos, pues este momento para plantear ya preguntas más generales o cualquier pregunta en relación con el libertarismo que ustedes tengan, porque pues eso nos va a ayudar también a nosotros como a darnos cuenta qué cosas les parecerían a ustedes interesantes, digamos, que tratáramos digamos, la próxima semana y así sucesivamente. Entonces, nuevamente está abierto para el que quiera participar y plantear algunos de estos temas. Juan José, yo tengo una pregunta rápida. Una pregunta rápida antes de cerrar aquí el axioma de la no agresión. Sí. Porque siempre hacemos como el énfasis en esa parte del uso de la fuerza o de la amenaza de uso de fuerza, pero me surgía como la inquietud y no sé si se puedan desarrollar sí. Los poquitos minutos que quedan. Por ejemplo, una agresión a la propiedad privada sin el uso de fuerza. Por ejemplo, robar algo o, si digamos, entrar a la propiedad de alguien y sacar algo sin que esa persona se dé cuenta y que no sea necesario el uso de la fuerza o la amenaza de la fuerza, que ahí pues explícitamente se está robando y se está agrediendo a la propiedad privada, pero no, sin el uso de la fuerza. No sé cómo se puede conciliar esa parte o si pueden desarrollar. Muy buena pregunta, porque no había caído hecho en cuenta de pronto que estaba yo presentando, digamos, la idea con esa confusión. Pero cuando estamos hablando del uso de la fuerza, no necesariamente el uso de la fuerza, digamos, o la agresión, digamos, la agresión no es violenta. Ya, o sea, fíjate que por eso nosotros decíamos, el uso legítimo de la fuerza es defensivo.
Pero la otra acción la llamamos era agresión. No le llamamos simplemente uso ilegítimo de la fuerza, sino simplemente lo llamamos agresión. La agresión no necesariamente tiene que ser violenta, porque puede ser de la manera que está diciendo, alguien se mete subrepticiamente a la casa, no causa violencia alguna, se roba algo y se va. No hubo, digamos, un acto violento, pero hubo una agresión a la propiedad de otro. Por eso la clave es la agresión. Y la agresión es llamémoslo más general, el irrespeto a la persona o propiedad. Ya, en ese sentido, pero es muy importante lo que estás diciendo y te agradezco mucho la pregunta porque creo que sí estaba presentando, digamos, las ideas con esa conclusión. Ojo, la respuesta siempre va a ser, o sea, la respuesta ya, la defensa sí va a ser, digamos, abiertamente, digamos, con la fuerza. Porque si yo descubro al ladrón, pues el ladrón probablemente no pacíficamente no se va a quedar quieto, sino que me va a tocar amenazar de alguna manera, ¿no? Entonces, lo más probable es que ya el uso defensivo de la fuerza, pues sí vaya a ser, digámoslo así, forzoso, ¿no? Aunque puede ser un ladrón de pronto que tenga muy buena conciencia y cuando lo descubran dicen, no, mire, es la primera vez que yo estoy robando, perdón, aquí le devuelvo lo que usted yo le pago, tal. Bueno, no habrá necesidad de utilizar la fuerza, pero eso no quita el hecho de que yo estoy justificado en el uso de la fuerza. Es decir, o sea, ante un robo yo estaría justificado en usar la fuerza. Al final no lo utilicé porque no hubo necesidad, porque el ladrón, digamos, se arrepintió y digamos, me ayudó y me devolvió lo que me había robado y me pagó los daños, etcétera. Entonces, listo, no hubo necesidad de utilizar la fuerza, pero el punto no es si hubo necesidad o no de utilizar la fuerza, sino si se está justificado y si estaría justificado. Es decir, si el ladrón al final no tuviera esta actitud, sino que trata de huir, no quiere responder por los daños, yo podría utilizar la fuerza para obligarlo pues a responder por esos daños. Muy buena aclaración, te agradezco mucho. De hecho la mayoría de agresiones, si se quiere, que se dan a la propiedad y que justifican el uso de la fuerza son, digamos, pacíficas visualmente o digamos facialmente, o sea, todos los irrespetos de los contratos legítimamente formados, por ejemplo, cuando yo vendo algo, he transferido ya el título de propiedad sobre mi carro, pero el deudor no me ha pagado, hay un respeto a la propiedad y yo podría inducirlo al cumplimiento de esa obligación por medio de la fuerza. Aquí, digamos, es donde, pues por un lado, ha habido, digamos que grandes avances por parte de la ciencia jurídica, y es donde está el mayor reto también por parte de la misma disciplina. Es decir, hay formas supremamente sofisticadas de respetar la propiedad, imperceptibles, pero que son irrespetos a la propiedad y que, digamos, justificarían inducir al cumplimiento de la obligación por medio de la amenaza del uso de la fuerza o el uso efectivo de la fuerza. Entonces, bueno, lo quería, alguien más de pronto quiere hacer una pregunta general como para tratar en las próximas semanas, un tema que yo, mire, este tema yo no lo he podido entender, no entiendo muy bien cuál es la posición libertaria al respecto, o respecto a tengo una confusión, porque nos ayudaría a nosotros a ver de pronto qué temas pueden ser interesantes para tratar en las siguientes semanas. ¿Alguien quiere opinar o decir algo? ¿Proponer un tema? ¿Ninguno? Un tema que me gustaría, que sería interesante como relacionado con todo esto, y que sería como, para ir al hilo, pues la otra cara, o sea, como la otra parte que es cuando la violencia sí es justificada, que sería sobre todo como la parte del castigo. Cuando se agrede, pues Kinsella tiene desarrollado bastante, y Block, sería como interesante la próxima semana. Ok, o sea, sería, digamos, el tema en qué consiste exactamente el uso de la fuerza. O sea, sí, y definitivamente es un tema que vamos a tratar. Sí. Vamos a discutir si lo tratamos la próxima semana. Exacto, o sea, porque no, aunque es un tema filosóficamente esencial, ¿no? Que es el tema, digamos, ya del castigo y cómo se repara, digamos, el crimen. La posición libertad respecto a los recursos naturales, esa es una posición interesante, los recursos naturales. El tema pues del aborto lo podemos también tratar. Muy bien. Listo. Muy bien. Ok. Entonces. Eventualmente, prohibición de consumo de drogas, decís. Sí. O de consumo de cualquiera. Ok. Eventualmente me gustaría que habláramos, y lo haremos en un futuro, cuando tengamos un poco más digamos, de riqueza intelectual con todas esas discusiones que vamos a tener, pero sí a mí me interesa mucho, y en eso se me va a mí, digamos, mi vida investigativa, es el estudio o la discusión de los medios para producir, por ejemplo, justicia, por parte, o sea, privadamente, o seguridad.
Rothbard tiene obviamente discusiones muy interesantes, particularmente en este libro Para una nueva libertad, el manifiesto libertario, pero podemos discutir eso en mucho más detalle. Perfecto, perfecto, listo. Entonces, bueno, yo creo que con eso ya nos da una idea, ¿no? Y ya, digamos, vamos a discutir, pero ya tenemos nosotros una idea como, digamos, de los distintos temas que pueden ser interesantes e irán surgiendo. Entonces, espero pues que les haya gustado. Esta es la primera vez pues que hacemos esto. La idea es utilizar este espacio como un espacio con los dos propósitos, no solamente, digamos, para informarnos, sino también de divulgación, que es un espacio donde personas interesadas puedan, digamos, oír por primera vez la presentación o justificación de por qué creemos nosotros que la libertad debe ser el principio de ordenación social. Y pues en ese sentido, la idea es que este proyecto se va a ir digamos, con el tiempo, ir acompañándose de otros medios de divulgación que esperamos que ustedes también apoyen, ¿no? Entonces, bueno, por lo pronto, alguien preguntaba que en Facebook, la verdad yo no soy muy activo en Facebook, estoy con mi nombre, pero pues podemos ser amigos en Facebook, también Santiago creo que estás con tu nombre, y yo ahorita estoy en Twitter, que se llama Espectador Live 1, o el que quiera seguirlo, y el tuyo, Santiago, ¿cómo es que se llama? Santiago Duzán, pero vamos a abrir un Twitter de la Academia Libertad. En Twitter nos podemos comunicar también por ahí. Y bueno, me alegró mucho esta oportunidad. Los esperamos entonces dentro de 8 días, a la misma hora, a las 8 de la noche. Nos reunimos y 2 horitas presentamos un tema, vemos, digamos, la importancia de ese concepto libertario para entender la coyuntura y lo abrimos a preguntas. Esa va a ser, digamos, la estructura de todos los jueves. Esperamos que les haya gustado y, como les decimos, todos los comentarios para mejorar esto los recibimos felices, porque la idea es mejorarlo y utilizar ese espacio para difundir las ideas. Entonces, muchas gracias a todos ustedes y que tengan una muy feliz semana, y nos vemos entonces el próximo jueves. Sí, por parte mía también muchas gracias por participar en este proyecto que es de largo aliento, como es la causa de la libertad, y bienvenidos a la Academia Libertaria y ojalá nos sigan acompañando. Gracias, Santiago, y hasta luego. Hasta luego a todos. Feliz noche. Hasta luego. Va